El día que Medea preparaba veneno para Psique, todo cambió, despertaron en el cuerpo de la otra. Medea se convirtió en la amada del príncipe heredero que una vez la traicionó, y Psique tomó el cuerpo de una mujer capaz de amar y traicionar hasta la muerte. Deseos ocultos, celos y venganza las llevarán a luchar hasta el último aliento. Suscríbete al canal y deja tu like ahora mismo, porque eso es lo único que me motiva a seguir haciendo videos. La gente felicitaba con entusiasmo al príncipe heredero del Imperio Eferto y a su novia. Todos los súbditos estaban exultantes. Algunos colmaban de flores a la pareja y otros gritaban de alegría. Ya los Horno Eferto miraba con ternura a Psique Pali, hija del conde Pali. En este día ventoso, frente a los vítores de la gente del pueblo, tuvieron un alegre compromiso. Pero entre todos los presentes, una muchacha de pelo oscuro no estaba muy contenta. Apretaba los dientes con rabia. Y es que el título de princesa heredera había sido suyo en el pasado. Psique saludó con la mano a la gente del pueblo. Alguien preguntó si se iban de vacaciones al sur. Un hombre dijo que antes Psique había perdido en una lucha por el derecho a ser princesa heredera. Su oponente pertenecía a la familia ducal, que había atentado contra la familia imperial. Se dijo que el caso fue inventado para que el príncipe heredero eligiera a Lady Sake. Un hombre creía que el príncipe heredero podría haber anunciado públicamente su ruptura con la casa Belial. Creía que Medea Bilio tendría dificultades para encontrar novio y quería pedir su mano. Su interlocutor se tapó la boca al ver que Medea les miraba. El caballero le aconsejó que no perdiera el tiempo con plebeyos y que regresara a casa. Sus palabras la hicieron reflexionar un instante. Sus ojos violetas estaban fríos. Se dio la vuelta y le dijo al hombre que había hablado de ella que recordaría su rostro. Después subió a un carruaje que la llevó directamente a su casa. Los hombres estaban entusiasmados y muy sorprendidos de que ella se fuera sin siquiera reprenderlos. Un hombre que había caído al suelo de miedo dijo con seguridad que Belial estaba acabado. Un amigo le dijo que se callara. Él respondió que el silencio podía asustar más que 1000 palabras. La ciudad era ruidosa. Una mujer le preguntó si se había enterado de que habían encontrado un cadáver en la orilla. El hombre le preguntó cómo había muerto. Ella respondió que se había resbalado y caído. Lo extraño fue que a aquel hombre le cortaron la lengua de repente. Medea se mordió el dedo y pensó en algo, luego miró a su hermano. Preguntó a su hermano cómo estaba mamá. Él le contestó que su estado no era muy bueno. Subieron a la habitación de mamá y abrieron rápidamente la puerta, que crujió al abrirse. El médico se secó nerviosamente el sudor de la cara. El marido quería saber la verdad sobre su estado. Le respondió que la enfermedad de su mujer había empeorado mucho desde su encarcelamiento. Cuando se enteró de que su mujer lo pasaría mal durante un año, empezó a echarlo todo por tierra. Medea sabía quién había provocado esto. Las criadas se ofrecieron a enderezarla. Ella respondió que si Psique era atacada ahora, el príncipe heredero vendría a vengarla. Aferrándose a su vestido, Medea pensó que Psique estaba ahora con él. Su ira no se calmaba. Psique sostenía su hermoso sombrero con la mano y miraba fijamente a lo lejos. El príncipe heredero le preguntó qué miraba. La muchacha le pidió que se acercara a ella. Le condujo hasta un mercader que vendía conchas, piedras y joyas. Psique le susurró que quería enviar un regalo para la hija del duque. Dijo que Medea le había hecho mal, pero Psique quería reconciliarse con ella. El vendedor tendió una caja y dijo que era popular entre los visitantes. Estaba hecha con los minerales de la región, y su color era como el océano. Al oír esto, el príncipe heredero sonrió satisfecho. Se tapó la boca con la mano para no reírse. Psique preguntó si pasaba algo. El hombre respondió que se trataba de algo muy valioso. Le dijo que se lo enviara. Quería ver su reacción ante el regalo. Medea se sentó a la mesa y miró detenidamente la caja que tenía delante. El hombre dijo que le habían pedido que se encargara de que ella abriera el regalo. Ella sonrió y respondió que lo haría, pues era un regalo de la princesa heredera. Mientras abría la caja, temió no poder ocultar su decepción. El hombre la observó en silencio mientras veía el contenido de su interior y se calló. Ni la tristeza ni la irritación se reflejaban en su rostro carente de emoción. Colocando la caja sobre la mesa, dijo que sí que estaba especialmente atenta esta vez. Ella prometió enviarle algo a cambio. El hombre dijo que le transmitiría su respuesta. Después hizo una reverencia y salió de la habitación. La puerta se cerró rápidamente tras él. La criada informó a Medea de que se había marchado y quería decirle algo más, pero no tuvo tiempo. Medea se levantó inmediatamente de la silla y cogió con la mano la lámpara de la mesa. La muchacha no contuvo su rabia y, dándole un fuerte manotazo, la tiró al suelo. Volaron fragmentos por todas partes. La criada, excitada, le pidió que se calmara. De la herida de su brazo manaba sangre. Al oír esto, Medea se detuvo inmediatamente. Comenzó a respirar, tratando de calmarse.
El sudor apareció en su rostro por la excitación. Una caja abierta yacía en el suelo, y junto a ella había un anillo con una piedra de color azul celeste. Su color se parecía al del océano. Medea chilló. ¿Cómo se atreve? La muchacha no podía olvidar cómo Psique se había convertido en princesa heredera por medios patéticos. Medea pensó que le había enviado el anillo bajo la apariencia de un regalo para humillarla. Tras un rato de silencio, cerró la mano con fuerza en un puño y tomó una decisión. La muchacha dijo con seguridad, ya que Psique quería la guerra, sin duda la conseguiría. Había caído la noche. El cielo sobre la mansión del conde Polly estaba cubierto de muchas estrellas. Nani le preguntó si se había recuperado. Psique respondió que estaba bien. 75 llamaron a la puerta de la habitación para informarle de que habían recibido flores de la señora de la casa de Belial. Psique cogió un ramo de lirios rojos y empezó a leer la carta de Medea con interés. Le escribió que era un agradecimiento por el regalo y que el olor de la flor la ayudaría a dormir. Medea le ofreció reunirse con ella, pues quería hablar de lo que había sucedido entre ellas. Cuando terminó de leer la carta, Psique no dijo ni una palabra. Estaba muy conmovida por sus palabras. Psique abrazó la carta con las flores y se sentó. Nani le preguntó si le gustaban. La muchacha dijo con alegría que su sinceridad había llegado por fin a Lady Medea. Preguntó, preparándolo todo cuanto antes. Medea miró la botella. Contenía un líquido púrpura. Se alegró de que Psique hubiera caído en su trampa. Cuando se encontraron, Psique se disculpó por haberla invitado con tan poca antelación. Psique le explicó que mañana tenía que ir al templo. Medea le pidió que no se preocupara. Ella le ofreció un té hecho con hojas y azúcar que acababa de comprar. Medea le sugirió que pusiera un terrón de azúcar en la taza para que el té fuera más dulce. Psique dijo que sabía mucho de té, siguió su consejo y probó el té. Tras mirarla detenidamente, Medea le preguntó si le gustaba el té. La muchacha respondió que era muy sabroso. Medea le aconsejó que comprara uno para ella. Las criadas se sorprendieron al verlas hablando en voz baja. El caballero estaba cerca. Medea escuchó su conversación y dijo que todos los sirvientes parecían amar a Psique. Después de todo, ella los trataba como de la familia, a pesar de su estatus. Psique le dio las gracias. Medea dijo que eso no era un cumplido y preguntó si podía oírlas hablar. Se ofreció a abofetearlas en lugar de Psique y cargar con toda la culpa. Psique se negó. Un caballero se les acercó y se disculpó por interrumpir su conversación. Como Psique tenía que ir al templo mañana, le pidió a Medea que se marchara ahora. La muchacha supo enseguida que se trataba del caballero que Psique tanto apreciaba. Pertenecía a una familia de caballeros que habían jurado proteger la casa de Psique desde su nacimiento. Medea replicó que no se quedaría en un lugar donde la trataran tan mal. Después, abandonó la mansión y subió a su carruaje, que viajó hasta su casa. El caballero preguntó dónde estaba Madame. La doncella respondió que estaba en su habitación. Abriendo lentamente la puerta, que crujió al abrirse, la doncella miró dentro de la habitación. Psique yacía inmóvil en el suelo. La criada gritó alarmada, «Señora». Al depositarla en la cama, vio que su rostro se sonrojaba y su respiración se aceleraba. El mayordomo le dijo que la fiebre iba en aumento y le ordenó que llamara a un médico. El caballero pensó que no podían llamar a cualquiera, si sabían que estaba enferma. Entonces, el día de la oración, la hija del duque sería la única que estaría en el templo. Rápidamente se puso su capa y le pidió que cuidara de Madame, pues tenía que marcharse. El bosque era espeluznante y todo brillaba a su alrededor. El caballero pidió a su caballo que no se detuviera. Los ojos del caballo se enrojecieron, no quiso avanzar más y se quedó parado sobre sus ancas. El caballero no pudo seguirlo y se cayó. No entendía por qué el caballo no le hacía caso. El caballo dio media vuelta y se alejó al galope, sin responder a sus palabras y abandonándolo en el bosque. Se le acercó Medea, que le dijo que qué vergüenza y que esa caída no le había matado. Al verla, los ojos del caballero se llenaron de miedo. Murmuró como ella. Medea tenía una espada en las manos y su vestido estaba cubierto de sangre. Preguntó cómo había llegado hasta aquí. Mientras montaba a caballo, trató de averiguar qué plan tenía ella en mente esta vez. El caballero se dio cuenta de que algo iba mal. Comprobó si las flores estaban envenenadas y también la copa. Por supuesto, recordó que las chicas bebían té de la misma tetera. El caballo se detuvo y rugió. Quiso calmarla y le preguntó qué le había pasado. Medea sabía que se acercaba. Le preguntó si había estado sirviendo a Psique desde niño. Su cuerpo estaba cubierto de temblores. Levantó la vista con miedo en los ojos y le preguntó qué quería decir. Medea le asestó una fuerte puñalada con su espada y le exigió que respondiera a su pregunta. Sacando la espada ensangrentada, le dijo que le haría sentir el mismo dolor. Su cara estaba manchada con la sangre del caballero. 128 dijo alegremente que le quitaría todo a Psique. La luna brillaba intensamente. Medea dijo que el mismo olor de las flores no tenía efecto. Pero,
Combinado con terrones de azúcar y este veneno, el olor de las flores se convertirá en mortal. Limpiándose la sangre de la cara, la muchacha sonrió y comentó que había actuado tontamente, porque no dejaba de explicarle algo al caballero muerto. El cuerpo sin aliento del caballero yacía no muy lejos en un charco de su propia sangre. El viento se había levantado y en el bosque solo se oía el susurro de las hojas de los árboles. El hombre le preguntó si estaba demasiado abierta, aunque había despejado toda la zona. Empujando el cadáver del caballero con el pie, se dio cuenta de que ni siquiera llevaba la espada consigo. Por lo tanto, pensó que su batalla ni siquiera podía llamarse duelo. Medea le dijo que se dejara de tonterías y le preguntó si lo había preparado todo. Eli respondió que sí. Al cabo de un rato, le preguntó si sí que se estaba muriendo. Arreglándose el pelo, Medea respondió que estaba segura de que despertaría pronto. Tenía razón, después de todo iba según su plan. Sí que cortó un trozo de carne. La muchacha masticó lentamente el alimento que con tanta dificultad se había estado obligando a comer. A su padre le preocupaba que su debilidad la hiciera desmayarse en el templo. Ella se disculpó. Después del desayuno, las criadas la ayudaron a vestirse y a arreglarse el pelo. Antes de salir para el templo, se dio la vuelta y dijo a las criadas que la verían más tarde. La niñera estaba preocupada por el caballero, y la criada agradeció el buen trato recibido. El mayordomo quiso corresponder a su amabilidad. Les dijo que debían buscar al caballero. La criada levantó la mano y dijo que ella misma iría a buscarlo. Se adentraron en el bosque. La chica dijo que navegaba bien por el bosque, y que podía ir sola. El hombre respondió que era demasiado peligroso. Pensó que el caballero no podía haberse perdido y que seguro que había pasado algo. De repente, la doncella le interrumpió diciendo que había alguien a lo lejos. Más adelante vieron a un hombre alto con el pelo plateado. En sus manos llevaba la ropa del caballero desaparecido. El hombre corrió hacia él y le llamó. La doncella le siguió rápidamente. El marqués se volvió y los miró atentamente con sus ojos violetas. El cielo azul estaba cubierto de nubes blancas. El servicio ya había comenzado en el templo. El sacerdote sacó una cruz dorada que brillaba a la luz del sol. La puso alrededor del cuello de Psique y dijo que este artefacto concedería la paz este año. Al oír que el destino del imperio estaba en manos de Psique, el pueblo aplaudió con alegría. El día de la oración, solo Psique puede entrar en el templo para evitar desgracias. Temía que sus días como sacerdote estuvieran contados si se sabía que le había dado la llave. Medea cogió la llave, dándose cuenta de que el hombre llevaba un manto para ocultar su identidad. El sacerdote confiaba en ella, pues había sido presentada por el marqués Harry. Luego dio unos golpecitos en el suelo. De pronto se abrió un pasadizo secreto con muchos escalones que conducían hacia abajo. Le explicó que solo tenía que bajar por aquí. Cogió la lámpara y avanzó. Tras recibir un golpe en la cara, el hombre se agarró la herida con la mano y pensó que pronto moriría. Pensó que el hombre que tenía delante era muy fuerte y que tal vez había matado al caballero. Agarrando a la criada por la pierna, le dijo que corriera y pidiera ayuda a alguien. La muchacha corrió rápidamente, dejando al hombre herido en el suelo, pero lo que ocurrió a continuación dejó estupefacto al hombre que la observaba. Se acercó a Marqués y cogió la capa de caballero que éste sostenía en sus manos. Preguntó si la dama había dicho algo inusual. Preguntó el marqués. Inusual. La doncella recordó haber visto al caballero observando la partida de Medea. Luego fue a la habitación de Psique y abrió la puerta para ver cómo estaba. Y todo lo que sucedió a continuación con Psique la puso nerviosa y preocupada. El hombre se incorporó y preguntó ansioso. Ladró cómo podía traicionar a Psique, después de todo lo que había hecho por ella. La doncella se dio la vuelta, y el marqués le apuntó con la espada, diciendo que hablaba demasiado. La muchacha murmuró, diciendo que sería mejor que se fuera sola. El golpe de la espada atravesó el cuerpo del hombre, cuya sangre salpicó todo alrededor. Unas gotas de sangre cayeron rápidamente al agua. La luz cayó sobre una majestuosa estatua de un dios con alas, con un ángel delante. Psique se arrodilló ante la estatua y rezó fervientemente por el imperio y el pueblo. A sus espaldas apareció Medea, que se acercó lentamente a ella. Se sentó a su lado y se quitó la capucha. Psique interrumpió su oración y dijo, «Señora». Medea sonrió y le preguntó si estaba sorprendida y la había estado esperando. Psique no respondió nada, solo siguió mirándola en silencio. Entonces le preguntó enfadada qué le había hecho Medea a su caballero. A lo que Medea puso cara de sorpresa y contestó que por qué se lo iba a contar a. Psique la abrazó bruscamente. Medea no pudo mantener el equilibrio y cayó al suelo. La muchacha le preguntó a Medea si estaba resentida con ella por haberle robado al príncipe heredero. Psique gritó que ni siquiera lo amaba, sino que solo amaba su título. Medea preguntó si Psique realmente esperaba que ella le diera el trono. Con lágrimas en los ojos que corrían por sus mejillas, Psique preguntó, ¿no puedes?
El artefacto, en forma de cruz, que colgaba de su cuello brilló de repente. Medea la empujó, diciéndole que se alejara, pues no tenía nada que decirle a Psique. Se sintió enferma al pensar que el destino del imperio estaba en sus manos, y apenada por el pueblo. De repente cayó al agua y empezó a ser arrastrada hacia abajo. Psique corrió en su ayuda, gritó, «Mi señora», pero Medea no respondió, solo cayó más y más profundo. Algo seguía tirando de ella hacia abajo. La muchacha no pudo resistir. De repente, Medea se dio cuenta de que podía respirar bajo el agua. Se dio cuenta de que era el poder de Dios y decidió rezar mentalmente su oración. Extendiendo la mano, Medea se volvió hacia Dios, que velaba por Eferto. Le rogó que le diera una oportunidad a ella en lugar de a esa niña tonta. Agarrando el hombro de Psique, Medea pidió a Dios que la ayudara a quitárselo todo. Hubo una oleada de poder divino y su plegaria fue escuchada. Apenas abrió los ojos, oyó las voces de los sirvientes que le pedían que volviera en sí. Delante de ella vio a la enfermera y a la criada, que se alegraron de que se despertara. La criada le preguntó si se encontraba bien, a lo que la niña respondió preguntando dónde estaba. La niñera le pidió que no bromeara así. La niña no entendía por qué su criada no estaba allí. Llorando, la niñera le dijo que por qué le pasaban cosas tan terribles a Madame Psique. Al oír esto, se levantó y fue al espejo, a pesar de que la criada le había pedido que no fuera. La criada dijo que podría desmayarse. La niña tocó el espejo. Al ver su reflejo en el espejo, su mano tembló y su corazón latió más rápido. Se tocó la cara y no podía creer que estuviera en el cuerpo de Psique. Lo primero que le vino a la mente fue que se trataba de un sueño, pero lo desechó de inmediato. La puerta de su habitación se abrió bruscamente y un excitado príncipe heredero entró en ella. Psique se dio la vuelta y le saludó ansiosamente, sin darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Cogiéndole la mano, el príncipe heredero se sintió aliviado y le dijo que se alegraba mucho de que estuviera despierta. Apretando su mano contra su mejilla, le dijo que le preocupaba que no volviera en sí. Se sentía mal solo de pensarlo. Sus francas palabras sorprendieron a la muchacha. Sin esperar su respuesta, el príncipe heredero la abrazó inmediatamente. Juró castigar a la señora que le había hecho daño y estropeado su día de oración. Psique le devolvió el abrazo y guardó silencio. Y entonces la muchacha sonrió alegremente, pues comprendió que ahora estaba en su venganza. Mientras tanto, Psique vio el reflejo de Medea en el espejo y se sorprendió. Se dio una palmada en la mejilla, pensando que era un sueño, pero la muchacha gritó de dolor. En ese momento se dio cuenta de que estaba despierta y que aquello era la realidad. Sin embargo, se inquietó por saber quién estaba ahora en su cuerpo. Antes de que pudiera ponerse la segunda zapatilla en el pie, la niña bajó corriendo las escaleras. Al verla, la doncella se alegró de que Medea ya estuviera despierta y hubiera bajado. No le prestó atención, sino que miró ansiosa hacia adelante y echó a correr hacia alguna parte. 241 Los criados dijeron que fuera llovía y que el duque le había dicho que fuera a verle. Agarrándose con las manos en la cabeza, les dijo que no la llamaran señora. Quería volver a casa. De pronto se oyeron relámpagos en el cielo y retumbaron truenos. Psique preguntó al príncipe heredero si condenaría a muerte a Medea. La muchacha sonrió y le pidió que no dijera cosas tan extrañas. Estaba segura de que Medea tenía sus razones. Los criados estaban encantados con su amabilidad. Aunque quería que la decapitaran, se dio cuenta de que Psique no quería eso. El príncipe heredero suspiró pesadamente y dijo que sabía que ella reaccionaría así. Llamaron a la puerta y preguntó qué ruido había afuera. El mayordomo entró en la habitación. Ante la puerta estaba Medea, que quería ver a Psique y hablar con ella. El hombre respondió que el príncipe heredero estaba dentro. Al oír esto, ella se alegró. Dijo que con más razón debía entrar en la habitación. El príncipe heredero abrió la puerta. La miró ferozmente como si quisiera ejecutarla en el acto. El príncipe heredero no se anduvo con ceremonias e inmediatamente le tendió la mano. La agarró por el cuello y le dijo que no estaba enferma ya que había tenido el valor de venir aquí. También pensó que ella debía estar agradecida por no haberle cortado el cuello. Psique se quedó cerca y se tapó la boca con la mano para que nadie viera su sonrisa. El príncipe heredero demostraba que amaba a Psique, pero no podía reconocerla en su otra apariencia. Informó de que Lady Belial tenía prohibido estar en los terrenos de la mansión del conde, y así, Psique pudo dormir en paz. A través de la lluvia, se podía ver el titilar de las estrellas. Medea contempló su nuevo cuerpo y sus frágiles brazos, desprovistos de fuerza, su baja estatura. Incluso la forma en que respiraba este cuerpo era hermosa, aunque le resultaba extraña. Una doncella se le acercó y la llamó. Psique se volvió inmediatamente. La criada anunció ansiosamente que tenía algo que quería decirle. Como si se sintiera culpable, confesó que había sido espía de la casa de Belial, que lo había hecho a causa de las deudas hospitalarias de sus parientes, y que un caballero y un criado habían sido asesinados por una bestia. Abrazando a la doncella,
Psique dijo que sentía no haberse dado cuenta de lo duro que había sido para ella. De hecho, quería arrancarle la lengua insolente y dársela de comer a los perros, pero decidió que si volvía a su cuerpo la mataría, si no, la dejaría vivir. Por la mañana la despertaron los rayos del sol. La muchacha levantó la mano hacia arriba. Viendo que continuaba en el cuerpo de Psique, dijo que suerte. Cerrando la mano con fuerza en un puño, estaba segura de que sus almas se habían intercambiado. Medea, mientras tanto, también se despertó y se dio cuenta de que eso significaba que Dios había concedido el deseo. Recordó el templo y trató de ver si era la voluntad de Dios. El siguiente día de oración fue un año después. No estaba segura de si volvería a su cuerpo. Nunca quiso que eso sucediera. Un cuervo negro apareció por la ventana. Abrazándose con fuerza, pensó en sus padres y en el príncipe heredero y no supo qué hacer. Sabía que Lady Medea tenía muchos enemigos en este mundo, y ella era más fuerte que todos ellos juntos. Pero sí que se dio cuenta de que era débil y no podía pasar por esto como dama Medea, y en cuanto mostrara la más mínima debilidad, moriría inmediatamente. Estaba triste por ser tan impotente, y no estaba claro qué podía hacer para sobrevivir. Llamaron a la puerta y una criada entró en la habitación. Anunció que había traído comida para ella, ya que Medea se había perdido todas sus comidas. La criada dijo con voz temblorosa que le había preparado sopa. Medea le tendió la mano, lo que hizo que la criada se estremeciera, pensando que iba a golpearla. Pero Medea solo tomó una cucharada, y sonriendo le dio las gracias por la comida. Se hizo un silencio. Sorprendida, Medea la miró interrogante. La criada dijo que había cumplido con su deber y que después quería guardar la ropa blanca. El cuervo negro voló rápido, se acercó a su amo y graznó. Eli extendió la mano para que el cuervo pudiera cogerla. En cuanto el cuervo se posó en su mano, Eli vio que Medea no había abierto su carta. En 7 años nunca habían pasado tanto tiempo sin ponerse en contacto. Por supuesto, él estaba seguro de que ella estaba bien. Después de todo, era Medea. Butler caminaba por el pasillo con muchos papeles en las manos y tarareando algo. Al entrar en el despacho del maestro, le informó de que el horario de hoy, pero no recibió respuesta, ya que el señor salió rápidamente de la habitación. El mayordomo le alcanzó y le preguntó a dónde iba. Él respondió que quería visitar a Medea, pero el mayordomo le recordó su petición. Elio replicó que ya lo había terminado todo. Bajando la cabeza, el mayordomo dijo en voz baja que era impotente para detenerlo. El carruaje se movió de su sitio. Butler había oído extraños rumores sobre Lady Medea. Su señor era muy sensible cuando se trataba de ella. Fuera, el sol brillaba con fuerza y unas nubes blancas flotaban en el cielo azul. Las doncellas estaban encantadas con el collar que el príncipe heredero le había regalado a Psique. Hacía juego con el color de su pelo. La criada le pidió que mirara por la ventana. Vio que los árboles que el conde había plantado para curarla estaban en flor. Psique le dijo a Yalos que se estaba sofocando después de estar tanto tiempo dentro. El príncipe heredero le pidió que le llamara por su nombre de pila en vez de Alteza. Al principio se sorprendió y se sintió incómoda, sin saber qué hacer. Luego sonrió, porque todo iba sobre ruedas, y dijo alegremente, Yalos. Pensó que pronto se casarían y ella sería miembro de la familia imperial. Todo iba bien. Se dio cuenta de que la familia de Pali era realmente sobreprotectora. Sí que se dio cuenta de que cualquier paso hacia la puerta principal despertaría sospechas. Necesitaba ponerse en contacto con Elio. Le dijo a Yalos que quería ir al mercado. El príncipe heredero le respondió que tenía negocios cerca y que la acompañaría hasta allí. El mercado estaba muy concurrido y ruidoso. La gente se acercaba con las compras en la mano. Sí que estaba contenta pues había comprado un pájaro mensajero. Estaba esperando al príncipe heredero. Él le pidió que se mantuviera alejada mientras discutían asuntos de estado. La muchacha se preguntó si él trazaba esa línea, pues ella aún no era su esposa. Sin embargo, quería escuchar su conversación. Se sentó a la mesa y tomó el libro en sus manos. Sí que empezó a leer el libro rápidamente, pasando una página tras otra. La puerta se abrió bruscamente y chirrió. El príncipe heredero entró en la habitación. Se quitó la capa y se disculpó por haberla hecho esperar. Ella le respondió que no había problema. La muchacha le explicó que, mientras leía, el tiempo había pasado muy deprisa. Al ver el libro que estaba leyendo sobre la mesa, el príncipe heredero se sorprendió. Entonces se echó a reír de repente, lo que sorprendió y ofendió a Psique. Ella pensó que se había reído de ella. Yalos cogió el libro Decadencia y Caída de los tiempos anteriores a la restricción del imperio de Ferento. Pensó que el libro era bueno pero difícil para ella, así que se ofreció a comprarle un cuento. Psique se preguntó si era así como debía comportarse con la persona a la que ama. Y en ese momento la muchacha se dio cuenta de sus verdaderos sentimientos. Mirándole a la cara, no tuvo más dudas.
Aquella mirada con la que él la miraba lo decía todo. Su mirada estaba llena de desprecio hacia la chica sentada frente a él. La habitación estaba muy oscura. Medea encendió rápidamente las velas del candelabro. Tomando el candelabro en sus manos, trató de ver dónde se encontraba. Solo había oscuridad alrededor y no se veía nada. Más adelante se veía una luz. La muchacha oyó que alguien preguntaba el porqué de la decepción. Ella se estremeció. Muchas manos la alcanzaron, diciéndole que no era su señora. La rodearon y le preguntaron por qué se hacía pasar por ella. La muchacha gritó que no, que ella. El príncipe heredero levantó su espada y dijo que aquí y ahora la decapitaría. Unas manos misteriosas la agarraron y no la soltaron. Viendo acercarse la espada del príncipe heredero, Psique gritó, «¡Salva!», pero ya era demasiado tarde. El príncipe heredero, con un golpe de su espada, le había quitado la vida. La muchacha se despertó sudando frío y respirando agitadamente. Su cuerpo temblaba de miedo. La criada abrió la cortina y dejó entrar la luz en la habitación, luego saludó a Medea. Al no recibir respuesta de Psique, el príncipe heredero le preguntó por qué estaba callada. Se inclinó y la miró con recelo sin decir palabra. Ella lloró y le pidió perdón, pues no quería molestarle. La muchacha le susurró al oído que la verdad era y se preguntó Yalos. Tras un silencio, le propuso continuar la conversación en otro lugar. Subieron rápidamente al carruaje y se dirigieron a casa. Fuera hacía buen tiempo. Psique dijo que, debido a sus desmayos, le costaba empezar a recordar ciertas cosas. Así que pensó que la lectura le ayudaría a recuperar la memoria. Le cogió la mano y le preguntó si le odiaba por aquel malentendido. Ella respondió que se sentía culpable, pues había olvidado el tiempo que había pasado con él. El príncipe heredero la estrechó entre sus brazos con tanta delicadeza como si la quisiera. Pensaban en cosas diferentes. Ella le pidió que le contara cómo habían llegado a amarse. La luz del sol se abría paso entre las hojas de los árboles. Un pájaro se posó en una rama y cantó. Medea trató de averiguar qué causaba las pesadillas, si era la culpa. La criada trajo bollos para ella. Los criados acabaron por acostumbrarse a su comportamiento. Se dio cuenta de que el duque Belial rara vez estaba en casa y que su esposa estaba gravemente enferma. La muchacha se aventuró a enviar una carta a Psique, pero nunca recibió respuesta. Se sintió triste, pues había una persona con la que deseaba no encontrarse. Una doncella se acercó corriendo hacia ella. Agitó la mano y la llamó. La criada le dijo que el marqués no tardaría en llegar. Medea y la criada se sorprendieron. La criada corrió hacia el mayordomo y se cogieron de la mano, alegrándose de la visita del marqués. El carruaje del marqués entró rápidamente en los terrenos de la finca del duque. Elio miraba atentamente por la ventanilla y ansiaba ver a Medea. La muchacha estaba turbada. Empezó a recordar todo lo que sabía de él. Elio Travium era el joven y apuesto marqués y jefe de la familia Travium. A los 14 años, perdió a sus padres en un accidente. Sin siquiera darle tiempo para llorar, los codiciosos nobles intentaron influir en él. Y así arruinaron rápidamente a su familia. Durante esta época difícil para él, Elio conoció a Lady Midia. Ella fue la única que le tendió la mano y le orientó. Rápidamente se restableció como jefe de la casa Travium y llevó a la familia a la prosperidad. Se conocían desde hacía 7 años. Ella se preguntaba si podría engañarle. Un día, Psique lo observó desde lejos y nunca antes había interactuado con él, porque le asustaba esa aura extraña y siniestra que emanaba de él. El carruaje del marqués se detuvo y él bajó. Fue recibido por Medea y sus sirvientes. Elio la saludó cortésmente, sonrió alegremente y le preguntó cómo estaba. La chica permaneció en silencio y se repitió mentalmente para mantener sus emociones bajo control. El marqués le dijo que hacía mucho tiempo que deseaba conocerla. Miró a su alrededor con atención, intentando hacerse una idea de los alrededores de la mansión. Sus temores no se confirmaron y todo parecía tranquilo en el lugar. Algo le alarmó. Esta calma ya era sospechosa de por sí. Se le acercó el duque Belial, que había salido, pues había oído el ruido de la calle. Se saludaron. Era la primera vez que veía al padre de Medea tan cerca. Se alegró de que hubiera venido. Por un momento la mirada de Elio se volvió feroz. Le pareció que había adivinado lo del intercambio de cuerpos, pero ella lo veía improbable. El duque le propuso batirse en duelo con Medea, pues habían competido hacía tiempo. Decidió acompañarlos al campo de entrenamiento. Medea se volvió hacia su padre. Le pidió que esperara, pues no estaba preparada. Elio la agarró por la coleta. Dijo que nunca la había visto trenzarse el pelo así, y era la primera vez que recordaba. Marqués sonrió y esperó su reacción. De pronto recordó el sueño en el que el príncipe heredero le había quitado la vida. Se agarró con la mano al cuello, le costaba tragar saliva y el corazón le latía deprisa. Se asustó mucho cuando oyó el tañido de la espada.
Los sirvientes se pararon no muy lejos y dijeron que había pasado mucho tiempo desde su última batalla. Tomando la espada en su mano, Helio le pidió a Medea que fuera gentil con él durante la lucha. Ella se sorprendió de que el mejor espadachín del imperio le hiciera semejante petición. Medea alargó la mano para coger la espada y no sabía si podría levantar aquel trozo de metal. Pero, para su sorpresa, lo consiguió y la espada le pareció tan ligera. Le resultaba incomprensible cómo era posible. Pensó que se debía a la fuerza que Medea tenía en ella. Aferrando con fuerza la empuñadura de la espada, se alegró de poder sostenerla en sus manos. Helio recordó cómo Medea le había enseñado a sostener la espada correctamente en el pasado. Ella le había dicho que una mano debía estar en la parte inferior de la empuñadura y la otra en la parte superior. Eso ayudaría a sostenerla a pesar del peso. Ella sonrió y le mostró cómo sostenerla. De repente, Helio agarró la espada de Medea con la mano. La muchacha no sabía qué hacer. Helio se dio cuenta de que ella no sujetaba la espada con ambas manos. Sabía que Medea no cometería semejante error, así que inmediatamente le preguntó quién era. Le tembló la mano y se dio cuenta de que la habían descubierto. Intentó comprender cómo habría actuado la verdadera Medea. Basándose en sus observaciones, preguntó, ¿acabas de dirigirte a mí como tú? Mirándole furiosa, la muchacha le gritó que era un insolente. Volvió a repetirle cómo se atrevía a dirigirse a ella como tú. Con un rápido movimiento de su espada, le apuntó al cuello. Medea dijo que el marqués parecía haber olvidado las cosas que ella había hecho por él, pero Helio guardó silencio y permaneció inmóvil. Le pareció evidente que actuaba con demasiada ingenuidad y que no podía tratarse de Medea, pero no podía darse cuenta de que, si no era ella quien estaba ante él. Sin apartar los ojos de ella, Helio pensó que tal vez acababa de cometer un error. Decidió actuar y se acercó a ella. La sangre comenzó a gotear en el suelo de la herida que recibió de la espada de ella. La chica no entendía qué estaba pasando ni por qué él había decidido actuar así. Agarrando su espada con las manos y sujetándosela al cuello, Helio le dijo que le castigara, pues su fiel servidor había traspasado los límites de lo permisible y pagaría con su propia sangre. Medea cogió rápidamente la espada y la arrojó a un lado, lo que le sorprendió. La espada ensangrentada cayó rápidamente al suelo. La muchacha gritó que este era el final de su duelo. Una sirvienta que estaba cerca levantó su espada. Estaba sorprendida de que se hubiera derramado sangre en el duelo de práctica. El mayordomo dijo que eso no había ocurrido nunca. Pronto le curaron la herida del cuello y le pusieron una tirita. Se disculpó por el alboroto que había causado. Medea le contestó que no pasaba nada. Helio le preguntó si podía ser su chaperón en el banquete de la próxima semana. La muchacha no esperaba semejante pregunta y lo miró atentamente. Notó que los ojos del marqués estaban enrojecidos y tal vez apenas podía contener las lágrimas. Instintivamente, su mano se tendió hacia él como por arte de magia. Tocándole la mejilla, le respondió que por supuesto podía acompañarla. Y entonces sonrió alegremente y dijo que quien podía ser sino él. Tras su conversación, se despidieron y el carruaje de Helio se dirigió a su casa. A Medea le temblaban el brazo y el cuerpo, pero pudo hacerlo. Mientras apretaba la mano, se dio cuenta de que nunca pensó que pudiera conseguirlo. Sin embargo, en ese momento, la muchacha se dio cuenta de que estaba equivocada, porque no era ella quien lo había hecho, sino Lady Medea. Aún así, se sintió abrumada por nuevos sentimientos de alegría y orgullo. El mayordomo se quedó fuera de la mansión y dijo cuando había empezado a llover tan fuerte. Un pajarito amarillo se paró a su lado bajo un paraguas. El carruaje se detuvo y el mayordomo tendió el paraguas al marqués. Le preguntó si la reunión había ido bien. Helio respondió que había ocurrido algo gracioso. Medea lo llamó Helio. No le había llamado así desde la ceremonia de la mayoría de edad, aunque antes siempre había usado el apodo de Eli. Apretando la mano con fuerza en un puño, se preguntó si algo había cambiado, pero no sabía en qué momento. Fuera, había caído la noche. La luna iluminaba intensamente la mansión del conde Pali. La criada le cepilló el pelo y le preguntó si no podía dormir por la emoción. Sí que respondió que estaba nerviosa porque ellos, como pareja, estarían en público. La criada pensó que era muy romántico. Los aristócratas se reunirían en el banquete. Habrá actuaciones y deliciosas viandas, y sus señores serán el centro de atención. Cuando le preguntaron por qué estaba más emocionada que Madame, la doncella respondió, ¿por qué? Entonces, sonrió y dando las buenas noches a Madame, salió de la habitación. Sí que sonrió y agitó la mano, diciendo que les deseaba lo mismo. Una vez cerrada la puerta, ocultó sus emociones y se cansó del tedioso juego. Se sentó cómodamente en la silla que había junto a la mesa.
La criada ya la había aburrido con su constante charla. La muchacha apartó la mirada y se preguntó si debería deshacerse de todos ellos. Pero desechó la idea, pues todo carecería de sentido tras su matrimonio con Yalos. Los preparativos estaban terminados. Sobre la mesa había una jaula con un pájaro, un limón y papel. Sike tomó la pluma en su mano y comenzó a escribir un mensaje. Junto a ella había rodajas de limón. Utilizó el zumo de limón como tinta, pues tal tinta ayudaba a escribir un mensaje oculto. El texto se manifestaba colocando el papel sobre el fuego. Mucha gente no lo sabía. Pensó que Eli debía haber notado el cambio en su comportamiento. En esta carta se detallan los acontecimientos que condujeron al intercambio de cadáveres. Tomando al cuervo en la mano, le dijo que le pegaría el mensaje en la pata. En cuanto todo estuvo listo, el cuervo salió volando por la ventana de Sike. El cuervo voló alto y rápido, y en su pata se veía una nota, pero no pudo volar hasta el lugar señalado, pues fue derribado en el camino. Su cadáver, junto con el mensaje, fue entregado rápidamente al príncipe heredero. Este lo leyó sin dificultad y se sorprendió de que la remitente fuera Medea. El mensaje decía que se encontraba en la mansión de Sike. Había algo más escrito, que leyó en silencio. Doblando el mensaje, dijo que todo estaba claro y ordenó un informe. El hombre dijo que el pájaro salió volando de la habitación de Sike con una nota para él y otro avión. Yalos lo elogió por su trabajo y le dijo que quemara la nota y que mañana iría a la habitación de Sike. El hombre cumplió su orden y quemó la carta. La muchacha miró al cielo donde aparecía la luna rodeada de nubes blancas. No podía apartar la mirada de la hermosa vista y pensó en el príncipe heredero. La muchacha rió al ver que había conseguido su objetivo, porque ahora mismo, el príncipe heredero tenía que interceptar su carta falsa, y la verdadera carta probablemente, ya entregada por un seal negro directamente al destinatario. Sike escondió la carta con papel morado atado con un lazo en la cola del gato. Elio vio al gato, lo cogió inmediatamente y preguntó sorprendido quién era el menino. Cuando vio el lazo en la cola, pensó que era papel, pero era una carta de Medea. Sike, mientras tanto, ya se había vestido, y gracias a la criada estaba preciosa. La criada le preguntó si le gustaban las joyas. Ella respondió que sí. Desde la puerta abierta se oía el disgusto de los criados por la repentina llegada de Jalos. Cuando Sike vio al príncipe heredero, inmediatamente se mostró recelosa y preocupada. Él la miró y le dijo que creía que tenía algo que contarle. Había una tetera y taza sobre la mesa y en un plato unas deliciosas galletas para su merienda. Sike contestó alegremente que ayer se había levantado contenta porque había soñado con él. Yalos dio un sorbo a su té y miró interrogante a su alrededor. No quería hablar de esas tonterías. Explicó que cuando se enteró de su visita pensó, quizás sea telepatía. El príncipe heredero colocó la taza sobre el platillo, haciendo tintinear el platillo que había debajo. Sonrió y dijo que su amor por él era inmensamente grande desde que soñaba con él. Ella le respondió que tenía razón. Yalos apoyó la mano en la mesa, lo que la hizo crujir. Yalos le susurró al oído que le pidiera un favor. Quería que dejara de comunicarse con Medea y citó las palabras de la carta. La muchacha se puso nerviosa y le preguntó ansiosamente cómo lo sabía. Se sentó en una silla, bajó la cabeza y se cubrió la cara con las manos. Sike permaneció en silencio. Por supuesto, hacía tiempo que se había dado cuenta del descuido de los compinches del príncipe heredero. En cuanto Yalos apareció cerca, los vigilantes en un radio de 10 metros desaparecieron. Se dio cuenta de que sus espías no veían a Sike como una amenaza y se estaban comportando de forma descuidada. Por ello, ella podía tomar medidas. Sike respondió que podía explicarlo todo. Dijo que el marqués Helio le había escrito que Medea quería reavivar su amistad. Como prueba, el marqués le entregó una carta con un fragmento de su correspondencia, pero el día de su encuentro, debido a la visita de su Alteza, no pudieron hablar. Medea le preguntó si se verían en el banquete. Sike le devolvió la carta con una negativa. Secándose las lágrimas, Sike dijo que conocía los detalles y cuál era el propósito de su encuentro. Ella le explicó que no se había dado cuenta de toda la situación y le miró patética a los ojos. El príncipe heredero no la interrumpió, sino que escuchó su explicación en silencio. Después, se levantó bruscamente y se dirigió hacia ella. La muchacha se sentó con aire afligido, cubriéndose la cara con las manos. Yalos se acercó a ella y, para su sorpresa, la abrazó suavemente, tratando de consolarla y tranquilizarla. Besándole la frente, le dijo que no pensaba así de ella, sino que estaba preocupado por su amada. El príncipe heredero se volvió hacia Butler, que estaba cerca. Ordenó, trayendo el vestido y las joyas que Sike llevaría al banquete. Yalos preguntó a Sike si quería darle la mano. La muchacha dudó, pero entonces le tendió la mano y el príncipe heredero se puso el brazalete, diciendo que era perfecto. Le explicó que esta joya cubriría fácilmente cualquier moratón que tuviera en el brazo. La muchacha desconfió,
pues en sus palabras había cierta amenaza para ella. En ese momento, le colocó rápidamente unas pesadas esposas en las manos. Yalos dijo que Medea tramaba un complot contra ella y que podría envenenarla. Dijo a los criados que la encerraran en el sótano y se encargaran de que no se pusiera en contacto con Medea. El criado se la llevó. Psique gritó ansiosa: «Alteza». El príncipe heredero le acarició la mejilla, prometiendo dejarla marchar antes de que comenzaran las festividades. Con mirada inocente, dijo que lo hacía por el gran amor que sentía por ella. Ella no podía creer que él estuviera dispuesto a encerrar en un calabozo a la persona que amaba para protegerla. La historia del renacimiento de la amistad fue por si así que le daba un ataque en el banquete. Dándose la vuelta, rezó para que alguien lo detuviera. Todos los sirvientes se quedaron quietos. La niñera sollozó, la doncella se dio la vuelta y el mayordomo guardó silencio. La niñera sacó un pañuelo y se secó las lágrimas que corrían por sus mejillas. La mujer preguntó por qué Psique decepcionaba a su Alteza. Su pregunta no sorprendió tanto a la muchacha como la conmocionó. Se preguntó si no habría nadie en esta casa en su sano juicio. Después de lo ocurrido, se hizo el silencio en la habitación. Yalos preguntó a Butler si había recurrido a medidas duras, pues no tenía otra opción. El príncipe heredero dijo que Medea no se parecía a nadie en este mundo. Pensó que era la mujer más malvada, astuta y sagaz. Yalos no podía hacer nada al respecto y decidió que las precauciones no harían daño. Al bajar las escaleras, la muchacha pensó, así que existe un lugar así. Caminó a paso tranquilo, pensando en la gente de su alrededor que podría ayudarla. La puerta de la mazmorra se abrió y chirrió. Se sintió espeluznante e incómoda. Psique miró al frente, al lugar de su encarcelamiento, con miedo en los ojos. Le ofendía que nadie a su alrededor le hubiera advertido de que algo iba mal. Afuera, la noche había caído y la luna iluminaba la mansión donde vivía Medea. Un hombre se subió a la rama de un árbol que crecía cerca de la ventana de la muchacha. Al oír que llamaban a la ventana, Medea se volvió inmediatamente y miró en esa dirección. La muchacha dijo: «¿Es realmente tan fuerte el viento afuera?». De repente sopló el viento y las hojas de los árboles se le pegaron al pelo. Esto se debió a que se abrió la ventana, a través de la cual el viento entró en la habitación. Y entonces el marqués Helio también entró en la habitación a través de ella, ajustándose la capa. Pensó, 2 golpes en la ventana de la derecha, cerca de su cama. Eran la señal que él y Medea habían inventado para verse en secreto. Ahora mismo, la chica que tenía delante no sabía que existía esa técnica. Se asustó, y entonces dijo con voz temblorosa que qué grosero. Él la interrumpió y se ofreció a presentarse de nuevo a su amiga, llamándola Psique. Afuera se había levantado un fuerte viento y en la habitación se oía el susurro de las hojas. Su corazón empezó a latir más deprisa y no entendía cómo había podido adivinarlo. Helio dijo que ella era lenta para reaccionar y que necesitaba apuntar la espada en su dirección. La muchacha no entendió a qué se refería ni por qué debía hacer eso. Él explicó que si otra persona hubiera estado en su lugar, ella habría corrido peligro. Y su comportamiento, su forma de hablar, incluso sus pasos debían demostrar que ella era Medea. Quería ayudarla, a lo que ella le preguntó por qué lo hacía y si no la despreciaba. Mirándola atentamente, Helio meditó sus palabras. Y entonces respondió que se le había ordenado mantenerla a salvo, y que era orden de la dama Medea. Mientras tanto Medea, estando en el cuerpo de Psique, sonreía y parecía complacida. Mirando su reloj, pensó que el banquete real comenzaría dentro de 5 días. El poder divino era la columna vertebral del imperio Eferto. Tenía 2 ramas de poder. La primera era la familia real a cargo de la política, la segunda era la Santa Iglesia, que mantenía la estabilidad en su interior. Dieron origen a la historia posterior. Muchas personas de la alta sociedad esperaban a la debutante, marcando el inicio del Rasbet. Hace 3 años, en un banquete, un hombre dijo que hoy era un día importante, porque por fin verían a la hija del conde Pauli. El hombre preguntó si era extraño. Había rumores sobre su enfermedad crónica y de que la condesa había dado a luz a un demonio en lugar de un niño. Sin embargo, él había oído que el conde le escondía por el amor y la preocupación de su padre. Se dieron la vuelta y preguntaron a Medea qué pensaba de esto. Estos eran sus papeles en la sociedad. Una fue vilipendiada antes de su debut, y la otra ganó influencia. Y era un favor que se concedía a los poderosos. Medea respondió, ¿quién sabe? Como muchas personas influyentes ocultan desventajas a su familia. Los aristócratas estuvieron de acuerdo con ella, diciendo que era muy astuta. Después de decir esto, ella miró hacia otro lado. Alguien dijo si no estaba soñando. Un hombre preguntó si esta muchacha, no, esta señora es la hija del conde Poli. Había ruido alrededor. Delante de todos vieron a una joven belleza con un vestido amarillo, que encantó a todos. De hecho, la aparición de Psique fue un gran shock para Medea.
Llegó la noche. La luna llena iluminaba la mansión del duque de Belial. Había 2 pilas de libros sobre la mesa, con un jarrón de flores al lado. Helio, como había prometido, ayudó a Psique a convertirse en Medea. Le pidió que enderezara la espalda. Y anímate, pues hay mucho que memorizar para igualar el nivel de Medea. Le preguntó si Medea realmente lo aprendió a los 8 años. Él le dijo que no lo mirara así, y le aconsejó que se mantuviera impasible y fría con los demás. Ella respondió, de acuerdo. El marqués la miró atentamente y se preguntó si podría hacerle frente. No tenía conocimientos de humanidades, erudición general, ciencias políticas, pero al menos tenía instintos que se activaban en los momentos críticos, así que solo tenía que confiar en sus instintos. La luna brillaba en el cielo nocturno, que estaba rodeado de muchas estrellas. Psique se sentó en su cama y miró tristemente la luna por la ventana. Se rió y dijo, ¿no la va a liberar? El príncipe heredero se acercó a la ventana y tocó el cristal con la mano. El mayordomo informó de que no ocurría nada sospechoso en la finca del duque. Sonrió y dijo que esta vez se lo creería y que 2 eran mejor que 1. Llegó el día del banquete y el carruaje de Helio se acercaba a la mansión del duque de Belial. Al ver a Medea, el marqués preguntó sorprendido por qué iba vestida así. Le pareció que su atuendo era bastante extravagante. La muchacha sonrió y le preguntó si se veía un poco rara. El marqués respondió que vestía como si fuera invitada de honor a un banquete. Le recordó que no era la princesa heredera y que correría peligro si destacaba. Ella le respondió que aquella velada era especial y que le esperaba desde hacía mucho tiempo. La última vez, el príncipe heredero prometió celebrar su cumpleaños con ella. Yalos la miró tiernamente a los ojos, le besó la mano y le dijo que lo habían prometido. La muchacha sonrió y le escuchó en silencio. Continuó diciendo que, después de muchas pruebas, al fin y al cabo estarían uno al lado del otro. El día que tuvo que bajar al sótano, se preguntó qué se escondería allí. Por supuesto, esperaba ver una sala de oración, pero sería más divertido si resultara ser una cárcel de verdad. Sin embargo, el lugar resultó ser una habitación ordinaria. Era una habitación anodina donde alguien había vivido hacía mucho tiempo. Sí que podría haber vivido allí hasta que, a la edad de 19 años, llegó el día de su debut. Levantando las manos, que estaban esposadas, la muchacha pensó por qué. Bajó las manos y la cadena tintineó. Le resultaba incomprensible cómo Yalos podía conocer esta habitación. La orquesta tocó y la gente gritó, honor y gloria al gran Eferto. Un hombre anunció que el príncipe heredero Yalos había llegado con Madame Psique Pali. Al verlos, los aristócratas y todos los invitados comenzaron a aplaudir y a contemplarlos. Medea los vio. Por fin se encontraron en papeles desconocidos. La muchacha los miró en silencio, dándose cuenta de que ella debía estar en aquel cuerpo. A la verdadera Medea, la radiante sonrisa de Psique le dio ganas de matarla. Pero hoy se preguntaba a quién veía Psique ante ella. La mirada fija de Medea dejó claro lo que sentía. Psique siguió de pie junto al príncipe heredero y le cogió de la mano. Medea se preguntó a quién veía en ella, al tirano que le había robado el amor de su vida, o al hombre que cargaba sus problemas sobre sus propios hombros. Los aristócratas y todos los presentes siguieron aplaudiendo con fuerza. Psique, al oír este sonido, se estremeció. Quería estar en su cuerpo junto a él. El hombre dijo que eran una pareja maravillosa, y la mujer replicó que eran felices. Alguien dijo que el príncipe heredero y su novia eran el orgullo de Eferto. La verdadera Psique no entendía por qué ninguno de los invitados se había dado cuenta del cambio. Helio se acercó a ella y le bloqueó el paso, diciéndole que se quedara donde estaba. El marqués le explicó que la gente chismorreaba a propósito para hacerla enfadar. Dijo que si ella había olvidado sus advertencias y que solo podían observar. El príncipe heredero y Psique estaban de pie en medio de la sala dispuestos a bailar juntos. Yalos le preguntó si podía robársela durante el primer baile. Ella aceptó. La orquesta tocó inmediatamente un vals. Tocaban de forma coordinada y hermosa. En el centro de la sala, el príncipe heredero y Psique bailaban girando, perfectamente acompasados al ritmo. Yalos le preguntó si todo iba bien, ya que no le había pisado ni una sola vez. Esto le frustró a la vez que le alegró. Psique le preguntó si había hecho un buen trabajo. Sonriendo, respondió, sin duda ella le había salvado de la vergüenza en la velada en cuestión. La muchacha, al ver su reacción, dijo que parecía muy feliz. Quería hacerle un regalo. Ella se sorprendió, pues era su cumpleaños. Yalos dijo que aprendió el verdadero sentido de la vida solo después de conocerla. Por eso hoy es un día maravilloso para él,
ya que ella cambió su visión del mundo. Ella no creía sus discursos, pues él no podía distinguir a su novia de otra muchacha. Más tarde, Yalo se reunió con delegados de otros países que querían felicitarle. Un hombre trajo joyas del sur y le pidió que las aceptara como regalo. Luego vino otro hombre a desearle feliz cumpleaños al príncipe heredero. Un subordinado se acercó a Yalos y le informó de que habían llegado los invitados especiales. El príncipe heredero contestó que bien. Sí que se sentó a su lado y lo oyó todo. Se acercó a ella y le dijo que se apartaría un momento. Ella le contestó que le esperaría. Esto la hizo recelar un poco y la muchacha dudó. Entonces se levantó y cruzó el vestíbulo, esperando encontrarse con Helio. El marqués estaba arriba y la vio marchar, así que la miró atentamente. Ella lo vislumbró, haciéndole una señal para que la siguiera. Medea mientras tanto se quedó sola, intentando encontrar al marqués de Travión. Una muchacha de pelo rosa caminaba hacia ella y la llamó. Ella sonrió y dijo, así que allí estaba y que ya la había buscado. La chica estaba preocupada por los últimos rumores. Medea preguntó qué rumores, a lo que ella respondió que todos hablaban del apasionado enamoramiento de Medea por el príncipe heredero. Medea supo de inmediato que se trataba de la hija menor del conde de Seir. El marqués había hablado de ella. Esta muchacha seguía a Lady Medea a todas partes, pero Medea la ignoraba continuamente, para su ofensa y fastidio. Un día, durante una merienda, derramó té sobre Psique. Su cara y su vestido se mojaron. Cuando se disculpó, le dijo que no se había dado cuenta y que quería derramar el té frío. Luego, sonriendo, preguntó si Psique podía pedir ayuda a Lady Medea. Helio pensó que Lady Seira se arrepentía de sus actos, pues ya los había elegido a Psique. Lady Seira estaba obsesionada con desear poder e influencia en la sociedad. Ahora Lady Seira quería ridiculizar a Medea para dar apoyo a Psique. Psique salió al balcón y se dio cuenta de que hoy hacía un poco de viento. Le parecía que todo iba según lo previsto, pero se sentía atrapada. Se dio cuenta de que la familia de Pali estaba relacionada con la iglesia y la familia imperial lo sabía. La relación entre las dos facciones era terrible. Yalos la eligió por una razón. Todo parecía un cuento de hadas, el héroe superando obstáculos por el bien de su amor. Pero ella conocía la verdad y se dio cuenta de que debía de haber algo más que se estaba perdiendo. Sintiendo las hojas volar hacia ella, miró hacia adelante interrogante. Delante de ella vio al marqués Trivium agarrado a la rama de un árbol. Rápidamente saltó al balcón y se unió a ella en silencio. La muchacha sonrió y dijo alegremente que hacía mucho tiempo que no se veían y que él había adelgazado. Sus ojos sonrientes y su tono singular dejaron claro de inmediato que Medea estaba frente a él. Eli le reveló que había estado muy preocupado por la cuestión de su bienestar. Mientras tanto, Medea preguntó a Lady Seira sobre un enamoramiento apasionado. Medea se sorprendió de que corrieran tales rumores sobre ella y le costó negarlo. Pensó que solo beneficiaba a Lady Seira que se dijeran tales cosas de ella. Si no fuera por eso, Medea no habría hecho oídos sordos a su insolente actitud hacia sí misma. Al oír que Medea quería degollarla, Lady Sarah se calló. Medea continuó mirándola fríamente, haciendo que empezara a temblar. Una muchacha se acercó a Medea y le dijo que Lady Seira no era ella misma. Dijo que Medea sabía más y que no entendía por qué esos rumores infundados. Lady Seira respondió que ellas mismas habían pedido hablar con Lady Medea al respecto. Sí que se dio cuenta ahora de que si fuera así de sencillo, podría tener una vida como la de Medea. El hombre preguntó si el príncipe heredero había salido. La muchacha pensó que no. Le preguntó si creía que el príncipe heredero y Psique se casarían el año que viene. Medea oyó esto y no entendía por qué ahora mostraba orgullo y arrogancia. Se agarró bruscamente a su desbordamiento al oír las burlas de las muchachas. Luego se alejó, preguntándose si había algún beneficio en vivir como Medea, mirando a todos por encima del hombro. Afuera estaba oscuro. Detrás de las nubes, detrás del castillo, apareció la luna, iluminando todo a su alrededor. Salió rápidamente al balcón, respirando con dificultad. No había nadie cerca de ella. Estaba triste y dolida porque el hombre al que quería proteger ya no estaba. Su príncipe heredero favorito y sonriente ya no estaba a su lado. La muchacha se incorporó y pensó que si esto era un sueño, deseaba que alguien la despertara. Incapaz de soportarlo, gritó que lo odiaba todo y que quería volver. Mirando al cielo, la niña dijo sinceramente, quiero volver a mi cuerpo. Mientras tanto, en una sala apartada del castillo se celebraba una importante reunión. Los caballeros estaban bien preparados y todos llevaban espadas. El príncipe heredero contó a todos los presentes y contó 5 caballeros. Se alegró de que todos hubieran llegado a tiempo y estuvieran ante él. Estos miembros de la Orden de Caballeros de Élite habían sido educados por la familia imperial durante muchos años.
Yalos explicó que su objetivo era extremadamente débil y que un luchador sería suficiente. Sin embargo, necesitaba garantías, así que les dio la orden. El príncipe heredero ordenó a los caballeros que le trajeran la cabeza de su novia, Sike Pali. Creía que nadie sospecharía que había matado a la princesa heredera durante el banquete. Para ellos, él es la víctima en esta trágica historia de amor, no el autor intelectual del crimen. La muchacha acarició suavemente la cabeza del marqués Helio. Se enteró de que si Yalos no se casa con ella en el plazo de un año, el alma volverá a su cuerpo. Y, si no ocurre nada en el día anual de oración, permanecerá en este cuerpo. Eli dijo que lo recordaría. Le pidió poco y se alegró de estar cerca de ella. Ella quería que Sike le diera información sobre Yalos. Se dieron la vuelta, porque oyeron que alguien caminaba en su dirección. Helio le cogió la mano y le dijo que tenía que perderse de vista, pero, antes de irse, le dejó un pequeño regalo envuelto en un pañuelo. El marqués le explicó que aún necesitaría ese regalo. La muchacha desató inmediatamente el pañuelo y pensó que Eli la conocía bien. Sonriendo, se lo guardó en la manga. El caballero le informó de que Yalos la estaba buscando. Ella le preguntó si había arreglado las cosas. El caballero respondió que sí, que la estaba esperando en el jardín. Si tenían más tiempo, Helio tenía algo que contarle. No importa a dónde vaya su alma, por ella dará la vida. La enorme lámpara de araña brillaba con fuerza e iluminaba toda la inmensa sala. Esta vez el salón de baile estaba bellamente decorado y todo brillaba a su alrededor. El marqués miró a su alrededor, tratando de ver dónde había ido Lady Sake. Se arrepintió de haberla dejado sola unos minutos, pues no era para relajarse con ella. Lady Seira se le acercó y le preguntó si buscaba a Medea. Le pidió un favor. Lady Seira le explicó que había dicho un par de frases a Medea que podrían haberla hecho enfadar. La muchacha le pidió que hablara bien de ella con Lady Medea. El marqués le preguntó a dónde había ido. Lady Seira señaló con la mano y dijo, por allí. Ella le dio las gracias. Helio la apartó y se fue, y ella miró en silencio. El marqués se apresuró a acercarse a Medea, esperando que no hubiera hecho nada malo mientras tanto. Había árboles alrededor y estaba oscuro. No se veían estrellas en el cielo nocturno. Sike preguntó si habían viajado lejos del castillo. El caballero respondió, quién sabe. Explicó que simplemente habían seguido las órdenes de su Alteza. De repente, el caballero sacó su espada de la vaina, que resonó. Sike replicó que aquí no había nada. El caballero la golpeó rápidamente con su espada. Ella se dio la vuelta y esquivó el ataque, pero él consiguió cortarle parte del pelo. El caballero se sorprendió mucho de que ella hubiera logrado esquivar el golpe con tanta destreza. La muchacha dio un paso atrás, tropezó y se agachó rápidamente. El caballero se preguntó si había resbalado por accidente, si había sido suerte o buena fortuna para ella. Inmediatamente se asustó y preguntó con voz temblorosa qué habían. Recordaron las palabras del príncipe heredero de que su objetivo era débil y bastaría con un luchador. La muchacha pensó que nunca había sido tímida frente a la familia imperial. El caballero la agarró de la ropa y le pidió que no se moviera, así acabaría rápido. Entonces golpeó de nuevo con su espada. La sangre salpicó de repente en distintas direcciones. El marqués Helio avanzó rápidamente. Sonrió y dijo alegremente que la había encontrado. Se había escondido muy bien. Más adelante vio a Medea sentada con la cabeza gacha. Helio se dirigió hacia ella y, en silencio, se sentó a su lado. Ella permaneció en silencio y siguió llorando. Nunca pensó que volvería a ver a Lady Medea llorando. Sus ojos llorosos estaban enrojecidos y llenos de tristeza. Le secó suavemente las lágrimas, sin saber cuándo volvería a presenciar una escena semejante. Dijo que Medea no era rival para ella y que era asombrosa, pues aún no había sido revelada, ni siquiera por el mismísimo príncipe heredero. Recordarlo la hizo sentirse triste y dolida, pero trató de contener las lágrimas. El viento se había levantado y se oía el susurro de las hojas de los árboles que crecían cerca. La muchacha dijo que pronto cometería otro error y huiría con el rabo entre las piernas. Y un día alguien descubriría lo débil que era. Se le caían las lágrimas. Se preguntó si no destruiría todo por lo que Medea había trabajado durante años. Helio replicó que Medea nunca permitiría que eso sucediera. Creía que Medea era demasiado poderosa y que no fracasaría por ello. Sí que tenía toda la cara manchada de sangre del caballero y seguía viva. Le escuchó en silencio y luego miró a Helio con atención. La muchacha le preguntó si amaba a Medea. De hecho, su pregunta sorprendió al marqués. Él respondió que era un poco extraño oír tal cosa de labios de Lady Medea. Helio dudó un momento. De pronto un copo de nieve cayó sobre su mejilla y dijo que estaba nevando. Medea cayó en la cuenta de que tal vez se había convertido en Sike para ese momento.
El caballero le dijo a su compañero que terminara de juguetear con su cadáver y fuera con ellos. Querían que se diera prisa, ya que era hora de que se marcharan. Su cadáver cayó al suelo. Al ver al caballero muerto, los caballeros se quedaron estupefactos y no entendían cómo era posible. El cuerpo del caballero yacía inmóvil y sus ojos estaban abiertos y miraban hacia arriba. Psique se echó a reír. Los cuervos se levantaron y volaron, sintiendo el aura de la muerte. La muchacha sonrió y dijo que qué pena, y que no era su sangre. Su rostro y sus ropas estaban cubiertos de la sangre del caballero, y en sus manos sostenía con fuerza su arma. Era un regalito de su buen amigo Eli. Y este regalo fue de gran utilidad para ella hoy, y también salvó la vida de este cuerpo. El caballero cerró los ojos y no podía creer que ella hubiera matado a otro caballero de un solo golpe. Se preguntó si esta mujer era realmente Psique. No tenía miedo, sino que sonreía. El caballero gritó para que todos sostuvieran la vista. No tuvo tiempo de terminar por culpa de Psique. Ella estaba rápidamente a su lado y le hirió en la mejilla y él ni siquiera tuvo tiempo de desenvainar su espada. Psique le apuntó con su espada y le gritó que respondiera a su pregunta. Le preguntó quién había ordenado su asesinato, si alguien de otro reino o el príncipe heredero. Una gota de sudor corrió por la mejilla del caballero y una espada se clavó en su cuello. Al no recibir respuesta, Psique dijo, ya que él decidió permanecer en silencio, entonces ella. Otro caballero que estaba cerca corrió bruscamente hacia ella. El caballero en movimiento sacó rápidamente su espada de la vaina, que sonó con fuerza. Inmediatamente golpeó a Psique con su espada, pero ella consiguió esquivarle con su daga. El golpe del caballero fue tan fuerte que a ella le costó resistirlo. Ella rebotó inmediatamente hacia un lado y continuó sujetando la daga con fuerza entre sus manos. Los dos caballeros permanecieron en silencio frente a ella y no la atacaron, pero se dieron cuenta de que la habían subestimado. El caballero se agarró al cuello y no podía creer que ella intentara matarle. Psique se dio cuenta inmediatamente de que la batalla acababa de empezar y que los soldados que tenía delante no eran soldados ordinarios. A pesar de la brusquedad por parte del enemigo, los guerreros se adaptaron rápidamente. Pero ella no era una dama indefensa, sino una oponente en igualdad de condiciones dispuesta a derrotarlos. El caballero volvió a golpearla con su espada y Psique repelió su golpe con su espada. Le temblaban las manos. Debido a la fragilidad de sus manos, le costó un poco bloquear el golpe. El rey del reino de Genel se acercó al príncipe heredero y lo saludó. Se inclinó y felicitó sinceramente al príncipe heredero por su 21º cumpleaños. Ya los miró rápidamente a su alrededor, tratando de encontrar a su novia Psique, pero Psique no estaba por ninguna parte. Solo había aristócratas e invitados de otros países. Sonrió y pareció satisfecho, pensando que sus caballeros habían cumplido sus órdenes. Le parecía que todo había salido bien, tal y como él se había propuesto. El rey dijo que el príncipe heredero parecía estar de buen humor. Sonriendo, respondió que hoy era un día muy feliz, así que estaba contento. Apenas se veía la luna detrás de las nubes. Ya al castillo llegaban ruidos, risas y música. Pequeños copos de nieve caían lentamente sobre las hojas de los árboles. Elio dijo que debían volver. Prometió no separarse de ella en el vestíbulo. No significaba que él no comprendiera sus sentimientos, solo que ella se había rendido demasiado rápido. El marqués le aconsejó que intentara actuar más conscientemente en momentos así. Además, se dio cuenta de que estaba celosa de Lady Medea, pero aún así le preguntó si tenía razón. Recordó la forma en que había cogido la mano de Medea y la mirada que le había dirigido. La muchacha se detuvo un momento y se quedó quieta. Ella sonrió y preguntó cómo no podía estar celosa, pues Medea era fuerte. Mientras tanto, otro caballero comenzó a atacar a Psique, blandiendo su espada. La muchacha era consciente de que no podía enfrentarse a él en un combate cuerpo a cuerpo, ya que ella era indudablemente inferior a él en habilidades físicas. El caballero se puso rápidamente a su lado y la golpeó fuertemente con su espada. Ella esquivó inmediatamente el golpe y se agachó cerca. Rápidamente agarró un poco de tierra con la mano y decidió usarla en la batalla. Psique arrojó la tierra a la cara del caballero, que consiguió cubrirse con su capa. Gritó airadamente que se trataba de un acto cobarde, pero ella no prestó atención a sus palabras, sino que le golpeó de inmediato con su espada. Él comprobó en qué mano tenía la espada, pero Psique atacó por el otro lado. Su espada estaba cubierta de sangre y de ella goteaban gotas de sangre. Dijo que no le correspondía escuchar acusaciones de gente que la atacaba en tropel. La muchacha le levantó la capa y examinó sus ropas. Al no ver ningún emblema, se dio cuenta de que no pertenecían a las órdenes de caballería. Entonces se preguntó quién se las había enviado. En ese momento otro caballero la atacó por la espalda, golpeándola fuertemente con su espada. La muchacha se volvió y lo agarró por la capa. Psique le golpeó entonces con su espada.
Su vista quedó completamente bloqueada. El caballero se dio cuenta de que era cada vez más vulnerable. Tenía que proteger los puntos vitales. Rápidamente repelió su golpe con la mano, pero la chica no iba a retroceder y estaba preparada para ello. Entrar en combate cuerpo a cuerpo, dijo, era una imprudencia en su situación. Sí que lo apuñaló rápidamente con su espada. El caballero gritó y la espada cayó al suelo. Tomó rápidamente la espada en la mano y avanzó con determinación. Con la espada en ambas manos, pensó que ahora debía ganar. Cuando se acercó al caballero, le asestó un golpe mortal. Todo lo que tenía que hacer era esquivar los ataques del enemigo y apuntar su espada al corazón. Esta táctica podría ayudarla a terminar el combate sin demasiadas bajas. Después de verla matar al tercer caballero, los dos restantes estaban listos para luchar. El caballero no entendía cómo había conseguido derrotar a los hombres entrenados en un par de segundos. Después de todo, eran una orden de caballeros de élite creada por la familia imperial. Recordó la primera vez que el príncipe heredero le había tendido la mano. El caballero se había sentido tan orgulloso cuando Su Alteza Yalos los había seleccionado por su cuenta. Solo el caballero más fuerte del imperio podría resistir una lucha como esta. Sí que dijo que aunque les rompiera los dedos, permanecerían leales a su señor. Los caballeros se estremecieron y continuaron sujetando sus espadas con fuerza en sus manos para protegerse. La muchacha dijo que les preguntaba por última vez, esperando obtener una respuesta. El caballero se dio cuenta de que quería decir que los mataría si no le daban una respuesta, pero a él le pareció que ella ya sabía la respuesta y buscaba la confirmación de sus conjeturas. Mientras la lucha continuaba, trató de recordar cuando empezó a odiar a Psique. Quería comprender por qué se había acumulado en su interior un fuerte desprecio hacia su persona. El combate continuó y ella rechazó rápida y hábilmente todos los ataques del caballero. Estaba molesta por las circunstancias y por tener que luchar en lugar de Psique. Pensó que tal vez Dios había cambiado sus almas para que ella muriera en su lugar. Pero aunque eso fuera cierto, no le importaba y tenía otras cosas de las que preocuparse. Sujetando firmemente sus espadas con ambas manos, luchó contra dos caballeros al mismo tiempo. De hecho, siempre había creído en la mutabilidad del destino. Cuando tenía 8 años, Midi Evilio recibió como regalo un pequeño osesno. Este lindo cachorro de oso pardo fue una verdadera sorpresa para ella. Preguntó a su niñera si su madre le había regalado realmente este juguete por su cumpleaños. La niñera le contestó que era verdad, que los duques le habían preparado este regalo. Antes de irse, le dijo a Medea que mañana tenía clase y que debía acostarse pronto. Al ver a la niñera, la criada dijo que era una ofensa actuar en nombre del señor. Preguntó cómo un osito de peluche comprado en una tienda se había convertido en un regalo para la hija del ducado. La niñera respondió que si se preguntaban de dónde había salido el juguete, es que estaban preocupados por ella. Medea susurró que debía de ser difícil comprar un juguete con un sueldo pequeño. La duquesa le preguntó si una cosa tan pequeña le parecía un logro extraordinario. El profesor respondió que esa literatura se podía entender al llegar a la edad adulta. Pensó que el apoyo de la duquesa ayudaría a Medea en su desarrollo posterior. En lugar de apoyo, la duquesa agarró a Medea del brazo y le dijo que no fuera descarada. La duquesa creía que cualquiera podía sobresalir en una asignatura siendo joven, y Medea es su hija y debería convertirse en un genio de los que nacen una vez cada 1000 años, y tendrá que lograr mucho para dejar su huella en la historia. Después de sus palabras, Medea estudiaba constantemente y no descansaba, por lo que le sangraba la nariz. Dijo que debía estudiar más para dejar su huella en la historia cuando fuera adulta. La niñera le acarició suavemente la mejilla. Medea pidió que no se lo contaran a sus padres. Pensó que no les gustaría que empezaran a molestarles por nada. Conteniendo a duras penas las lágrimas, Nani la abrazó y le dijo que Medea tenía fiebre. La mujer le pidió a la niña que no se esforzara demasiado, ya que aún era muy pequeña. Medea estaba calentita en sus brazos. Lo único que parecía difícil para ella era el amor. Pasaron 2 años. En la primera primavera le ocurrió algo insólito a Medea. Miraba alegremente por la ventanilla del carruaje mientras acompañaba a su padre en el viaje. Su padre estaba entusiasmado. Dijo que tenía un pequeño problema. Había un problema con la comida a causa del tiempo. La mujer le preguntó si se había vuelto al templo. El duque respondió que sí y que pensaba que la gente se inquietaría si la situación se prolongaba. Medea preguntó si valdría la pena empezar a comerciar con un territorio vecino. Su padre le escuchó atentamente. Medea dijo que estaban cerca de la frontera. Entonces deberíamos ofrecerles enviarles caballeros a cambio de comida. La mujer aplaudió y alabó a Medea, diciendo que era astuta. También le dijo al duque que había educado excelentemente a su hija. Sentado en el estudio, el duque pensó que lo que decía Medea no era una opinión equivocada. No entendía por qué él mismo no lo había pensado antes. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el mayordomo, que había entrado en el estudio y esperaba sus instrucciones.
el duque pidió al mayordomo que se pusiera inmediatamente en contacto con el margrave. Gracias a esta decisión, sobrevivieron en paz a la hambruna del año siguiente. El duque fue invitado a palacio, recompensado por sus meditadas decisiones y reconocido como héroe. También gracias a esto, el duque se ganó la confianza del propio margrave. A partir de entonces, el duque acudió a Medea para escuchar sus opiniones sobre diversos asuntos. Incluso acudió a ella cuando practicaba con una espada en las manos, o en cualquier otro momento en que el duque siempre necesitara la ayuda de su hija. La mujer puso un poco de la tela sobre Medea, y luego dijo que cualquier color le quedaba bien. Pensó que debía de ser bonito para Medea tener un padre que la apreciara tanto. Se decía que su padre siempre iba un paso por delante y vigilaba sus dominios y su imperio. Medea empezó a sospechar por qué solo recibía vestidos, muñecas y joyas, y se dio cuenta de que en ese libro de historia olvidado de la mano de Dios aparecería el nombre de su padre, no el suyo. Y una noche, el duque anunció que Medea se casaría este año. Le recordó que era una muchacha inteligente y que podía evaluar la decisión por sí misma. Además, Su Majestad ya había compartido su opinión y pronto anunciaría la fecha de la ceremonia. El duque dijo que había trabajado mucho por ella, su hija. Medea replicó que sabía que trabajaba duro casi todos los días. Entonces, frente a él, se sintió impotente, furiosa, traicionada. La niñera alcanzó a Medea y le cogió suavemente la mano. No le parecieron correctas tales acciones cuando Medea siempre estaba de acuerdo con todo. Nani no quería que se convirtiera en princesa heredera ni que la familia prosperara, pero deseaba que Medea conociera la felicidad. Sus palabras conmovieron a la muchacha. Medea la abrazó y le dijo que era la única que la quería de verdad, pero a la muchacha le pareció que seguían sin entenderse. La muchacha le explicó que convertirse en princesa heredera significaba para ella crecer en estatus. Y ese estatus es superior al de la hija del duque. Medea se dio cuenta de que, en este aspecto, era como su padre. Se dio cuenta de que nadie compartiría el poder con peones inútiles. El imperio de Genel comenzó a expresar abiertamente su descontento por el acuerdo, y su majestad estaba bastante preocupado. El duque preguntó qué pensaba Medea al respecto. Ella respondió que se podía rechazar un pequeño trozo y luego comer la fruta entera. Si fuera ella quien decidiera, primero haría concesiones y luego atacaría por el este. Un día Medea llegó a una fiesta de té. Pasó junto a las rosas rojas. La primera vez que sí que la vio, quedó encantada, pues le caía muy bien. No podía apartar los ojos de ella, al darse cuenta de que era la dama Medea de los rumores. La gente estaba asustada por el hecho de que la familia Belial había ganado autoridad en todos los ámbitos de la sociedad. La muchacha dijo que estaba deseando que Medea se convirtiera en la princesa heredera. Después de todo, si Lady Medea llegaba al poder, su imperio sería aún más poderoso. Sí que susurró que Medea era realmente fuerte e increíblemente bella. A partir de entonces, sí que empezó a observar a Medea en secreto desde lejos por la calle. También se escondía detrás de los pilares en la fiesta del té y la observaba. Un día sí que se escondió entre los arbustos y la observó. El caballero y Medea la vieron. Cuando oscureció fuera, su voz irritada llegó desde la habitación de Medea. Medea no entendía por qué seguía observándola en lugar de acercarse a hablar con ella. Helio le preguntó si se refería a Psique. Ella respondió que tenía razón. Medea se preguntó qué intentaba decir, pero Psique se limitaba a observarla. El marqués dijo que la incertidumbre de Psique parecía aún más sospechosa. Creía que, debido a su compromiso con Halos, todos querían ganarse el favor de Medea. Ella estuvo de acuerdo con él, diciendo que pronto cesaría debido a los rumores sobre su identidad. Medea oyó decir a un hombre que Psique era diferente de las demás hijas. Pensaban que Medea era un poco salvaje, mientras que Psique era gentil como un ángel. El hombre quedó prendado de su encanto y le propuso que se conocieran en una velada musical. Medea pasó de largo. Pensó que ahora Psique la dejaría en paz. Psique les dijo que confesaran que juzgaban a los demás y que pidieran perdón a Medea. Pensó que no sabían nada de Medea y que, por tanto, tenían el deber de disculparse. El hombre preguntó cuándo era que estaban juzgando a sus espaldas. Su amigo le dijo que se apartara. Le dio una bofetada en la mejilla, diciendo que había oído que se había criado en condiciones casi de invernadero. Pero eso no era motivo para mostrar sus terribles modales. Le zumbaban los oídos. El hombre decidió que una buena paliza arreglaría las cosas y quiso pegarle. Pero Medea lo agarró firmemente por el brazo y le dio un fuerte golpe en la cabeza. La muchacha estaba tan furiosa que sus ojos ardían de ira y rabia. Siguió dándole un golpe tras otro y su sangre se esparció por todas partes. Su cara y su cabeza estaban cubiertas de sangre y ni siquiera pudo detenerla. Su amigo se asustó y huyó, dejándole solo de rodillas ante Psique. Psique no podía creer que hubiera venido a ayudarla.
Ella preguntó, «¿Señora Medea?» Medea la cogió de la mano y no se sorprendió de que Psique estuviera débil y frágil. Sus palabras hicieron que Medea se preguntara si ocultaba poder bajo su máscara. Dijo que el hombre que la había golpeado era conocido por sus tendencias violentas. Psique dijo que por qué le decía eso. Preguntó ella, que debería haber dicho otra cosa. Psique lloró entonces y preguntó si esas situaciones se habían convertido en una costumbre. Pero ella no entendía por qué lloraba Psique, pues no había sido Medea la perjudicada. Medea se dio cuenta de que ese lado de Psique no la dejaría permanecer indiferente ante ella. Un día su niñera le preguntó si Medea iba a volver a ver a Psique. Ella respondió que solo por sus incesantes reproches y lloriqueos. La niñera se rió. Medea dijo que era muy parecida a la niñera, que la veía como una dama adulta. Cuando se conocieron, Psique dijo que la gente las comparaba con una reina y un peón, y ella no podía cambiar eso. Medea le preguntó si sabía jugar al ajedrez. Psique respondió que no sabía y que su conocimiento terminaba con la pieza común, el peón. Medea le pidió que le enseñara algo. Pronto llevaron el ajedrez a su habitación. Medea mostró cómo un peón se infiltraba en territorio enemigo y ganaba su libertad. Y luego Medea explicó las capacidades de las otras piezas, a saber, el alfil, el caballo y la torre. Medea también explicó que incluso las reinas pueden tomar prestado este peón, y que la piel del peón le da la capacidad de desempeñar el papel de cualquiera o de cualquier cosa. Psique se sorprendió y se agarró fuertemente el vestido con las manos, pero no pudo contener las lágrimas. Medea le explicó que no lo había dicho para ver sus lágrimas ni para ofenderla. Pensó que tal vez la ansiedad de su corazón era una premonición de la agitación que se avecinaba. Un día, el duque anunció de repente que su compromiso con el príncipe heredero había sido cancelado. La muchacha estaba cerca de una ventana abierta y, al oírlo, se volvió y preguntó qué. El duque dijo que todo había sucedido inesperadamente y que su majestad estaba confuso. Yalos anunció un concurso para el puesto de princesa heredera, queriendo elegir él mismo a la novia. Medea estaba conmocionada. Esta noticia la conmocionó hasta la médula. No se daba cuenta de si este era el momento en que todo se venía abajo. Desde el castillo imperial se oía una hermosa música. El banquete continuaba. Medea miraba a su alrededor emocionada y oía lo que decía la gente. Algunos hablaban del príncipe heredero, otros de un invitado que había llegado hacía poco y otros del vino. Se dio cuenta de que nada había cambiado durante su ausencia. La chica pensó que todo iría bien ya que el marqués de Travium estaba a su lado. De repente, Helio no pudo mantener el equilibrio y se tambaleó. Medea le sostuvo. Se agarró la cabeza y dijo que por qué estaba aquí. Medea le preguntó quién era él. Al levantar la vista, vio al príncipe heredero de pie junto a dos nobles. El marqués dijo que por qué estaba aquí solo. A causa de esto, empezó a sentir algo fuerte por ella, pues él mismo había oído al príncipe heredero invitar a Medea a una conversación privada en el jardín. Helio recordó sus palabras, si podría averiguar información sobre Yalos a través de Psique. Se dio cuenta de que Medea estaba alerta, pues había advertido el peligro en el rostro del príncipe heredero. Al darse cuenta de que era una trampa, el marqués fue rápidamente a rescatarla. Medea gritó tras él a dónde iba, pero Helio no dijo nada y continuó su camino. En poco tiempo ya se encontraba en un jardín no lejos del castillo imperial. Se apresuró a seguir antes de que fuera demasiado tarde y no supiera en qué peligro se encontraba Medea. Su cuerpo temblaba y una lágrima corrió por su mejilla. Tenía un mal presentimiento. Hace 7 años, en este día, deseó morir antes que vivir una existencia miserable. Cuando Medea acudió en su ayuda, juró hacerse más fuerte para protegerla. Tratando de cumplir esta promesa, a menudo se arriesgó para escapar de las garras de la muerte. Y si ahora no podía salvarla, todo era inútil. Psique corrió tras él. Helio se agarró la cabeza y murmuró lo que tenía que hacer. Ella volvió a preguntarle. Él dijo que tenía que encontrar el jardín donde Yalos la había invitado. Solo había 12 jardines de igual tamaño en el palacio imperial. Desgraciadamente, él no sabía cómo encontrar el jardín adecuado. Psique le llamó. Dijo que lo sabía todo, pero que no entendía por qué se había agitado tanto. La muchacha le explicó que conocía el jardín al que Yalos la había invitado y que le guiaría hasta allí. Otro caballero fue derrotado y su último grito se oyó en el jardín. La muchacha, sosteniendo fuertemente su arma entre las manos, miró al último caballero. Le llamó pobre hombre y le preguntó por qué observaba la batalla desde lejos. Estaba asustado. Se había quedado sin el apoyo de sus amigos. El caballero estaba listo para la batalla. Le quedó claro que aquel caballero la analizaba y veía los puntos débiles de su cuerpo. La daga empezó a temblar en sus manos y continuar la lucha solo era peligroso para ella. Sus ataques fueron rápidos y consiguió herir fácilmente al caballero. Quería terminar esta batalla lo antes posible,
pero de repente sintió un crujido en el hombro. Había soportado el dolor todo este tiempo, pero ahora no sabía si podría esquivar el ataque. Fuera hacía sol. Un pequeño pájaro se posó en una rama y gorjeó. A través de la ventana de la habitación, se podía ver que Psique seguía tumbada en la cama durmiendo. Su niñera se acercó a ella e intentó despertarla. Le dijo que ya era hora de levantarse. Psique respondió, 5 minutos más. Pero la niñera dijo, no puedes y tienes que levantarte. La niñera dijo que había una carta esperándola, enviada desde el Palacio Imperial. La niña se levantó y empezó a bostezar, intentando taparse la boca con la mano, y cogió la carta. Lo que Psique leyó en la carta la sorprendió mucho. Había sido elegida como una de las candidatas al puesto de princesa heredera. Al cabo de un rato, Psique se lo contó a Medea y le preguntó si era una broma. Medea no respondió nada, solo siguió bebiendo su té en silencio. Su silencio inquietó a Psique, que se dio cuenta de que, evidentemente, no se trataba de una broma. Medea no mostraba sus emociones, parecía fría y no le preocupaba el asunto. Psique se agitó y dijo que aquello era impensable y que aquí no había lógica. Pregunta si han organizado la pelea para hacerles rivales. Psique no pensaba en convertirse en princesa heredera, sino que quería casarse con el hombre al que amaba. Medea dijo que estaba segura de que ganaría y Psique no se convertiría en princesa heredera. Por supuesto, la familia imperial no se echaría atrás y tenía un motivo para hacerla candidata. Medea le sugirió que lo viera como una oportunidad para aprender y convertirse en mejor persona. Al oír esto, Psique pensó en la oportunidad que se le había presentado. Sonrió y prometió que daría lo mejor de sí en el concurso. Todos discutieron la competición por el puesto de princesa heredera, que consistía en 3 concursos. El primero era una prueba de conocimiento de los asuntos del imperio, y el segundo consistía en establecer una relación con un vasallo. La gente aplaudía con alegría cuando veía quién era capaz de conseguir el escudo de armas del vasallo. Fue Lady Medea, que ganó fácilmente las 2 primeras competiciones. Psique dijo que Medea no mentía cuando hablaba de la dificultad de las competiciones. Medea replicó que era la única persona que sonreía después de perder. La gente a su alrededor dijo que quedaba una última etapa y confiaban en que Medea ganaría. La sincera amistad de Psique y Medea hizo que el hombre apoyara a ambas muchachas. Lady Medea siempre fue conocida en sociedad, y esta era la primera vez que oía hablar de Lady Polly. Comenzó el último concurso. Medea y Psique se inclinaron ante el emperador. La gente que se había reunido en la plaza para ver el concurso también se inclinó. El emperador dio las gracias a todos los reunidos. Hoy se decidía el futuro del imperio. Dijo que la prueba final sería un discurso sobre el cuidado de los ciudadanos. Aunque ya se conocía al ganador, el emperador pidió a todos que lucharan hasta el final. Las muchachas se inclinaron ante ellos. Medea sonrió y respondió que haría su voluntad. Y Psique solo guardó silencio y pensó que haría todo lo que estuviera en su mano por el bien del imperio. Levantando la cabeza, Psique vio al príncipe heredero, que sonrió. Y así llegó el momento en que Psique debía pronunciar su discurso. Se presentó y propuso considerar una nueva dirección en la política del país. La política propuesta por Psique consistía en apoyar a las clases bajas. La gente del pueblo la elogió. Medea sabía que el plan de Psique era difícil de poner en práctica. Su majestad, que debía elegir al vencedor, no parecía muy complacido. Sin embargo, el príncipe heredero sonrió y pensó en algo por un momento. Medea desconfió al ver la expresión de su rostro. Pensó que se lo había imaginado. Alguien preguntó quién sería la siguiente. La mujer respondió que sería Lady Medea. Ella se adelantó. Medea comprendió que la ruptura de su compromiso no era un malentendido. El cielo azul se cubrió de nubes blancas. Todo quedó en silencio. Entonces Medea tuvo que ganar el último concurso. Se presentó. A pesar de las miradas de la multitud, pronunció un emocionante discurso. Consiguió exponer con claridad ideas bastante razonables sobre una política eficaz. El emperador se aferró fuertemente al trono con las manos. El príncipe heredero le llamó, pero no respondió. Dijo que la distinguida hija de un hombre distinguido había seguido sus propios pasos. Medea sabía que el emperador tenía la última palabra, así que decidió impresionarlo. Cuando Medea terminó su discurso, todos dijeron que la victoria quedaba en manos de Lady Bilio. La mujer se alegró de que Medea tuviera 3 victorias, y a la muchacha le pareció increíble. La chica del sombrero preguntó en qué posición estaría Lady Polly. Dijo que la política de Medea iba dirigida a la nobleza y la de Psique al pueblo llano. Helio, Medea y Psique estaban reunidos en la sala. La niñera les trajo té. Los 3 estaban disfrutando de un té aromatizado y hablando de algo. Nani miró atentamente a Medea y Helio. De hecho, hacía tiempo que estaba acostumbrada a ver a la pareja junta,
pero ahora eran 3 y charlaban alegremente entre ellos. Sonriendo, Nani dijo que era muy tierno verlos a todos juntos alegres. Medea le preguntó así que si tenía hambre, que ni siquiera había tocado su postre. También era obvio que estaba preocupada por algo. Psique le pidió disculpas. Dijo que hoy llegaría pronto a casa. Helio decidió acompañarla. Psique subió a un carruaje, que se alejó rápidamente. La niñera le preguntó por qué la había acompañado. Helio respondió que no quería que Medea perdiera su precioso tiempo. Nani le preguntó entonces si seguía sin gustarle Lady Sake. El marqués la miró detenidamente y permaneció en silencio, meditando su respuesta. Dijo que sentía un gran respeto por Nani, que apreciaba a Lady Miris más que a nadie, y que ella y él no dudarían en sacrificar sus vidas por Medea. Pero sí que, en su opinión, podría haber renunciado a esta amistad si se hubiera presentado la ocasión. Fuera, el viento arreciaba y las hojas de los árboles crujían. El sol empezaba a ponerse. Nani respondió que era de esperar, pues hacía 2 años que no se veían. En aquellos momentos, Helio le recordaba a Nani a un niño. Ella le acarició la cabeza. La mujer dijo que Medea lo elogiaba por su intuición increíblemente bien desarrollada. Él permaneció en silencio, e incluso sus mejillas se sonrojaron de vergüenza. La niñera confesó que era a él y a Medea a quienes no juzgaría por infantilismo. Sí que se detuvo y dijo en voz baja como era de esperar: «¿Ya estás aquí?». El hombre respondió que la había estado esperando y que ella debía de tener algunas preguntas para él. Ella replicó que le preocupaba que, al convertirse en candidata, nunca llegaría a conocerle. Pero, al final, resultó que fue su condición de príncipe heredero la que le aseguró la plaza. Yalos se quitó la capucha, sonrió satisfecho y la miró con ternura. Ella le preguntó por qué se lo había ocultado. Él respondió que había callado algunos detalles. Sí que dijo que había perdido en todas las contiendas porque soñaba con sus paseos. Y ahora le parecía que todo lo que había soñado durante tanto tiempo había sido destruido. Yalos quiso cogerla de la mano, pero ella no se lo permitió. Dijo que nada cambiaría. Ella replicó que engañaba a Medea por su culpa y le pidió que pensara en sus sentimientos. Él le preguntó si no debía alegrarse de que su amado fuera el príncipe heredero. Yalos le pidió que pensara en la bodega. Sí que pensó inmediatamente en las esposas. Le preguntó quién le había dicho: «Directamente me sacaste del infierno». Ella se sobresaltó. El príncipe heredero le tendió la mano y le pidió que se acercara a él. La muchacha se acercó rápidamente y él la abrazó, diciéndole cómo viviría sin él. Medea tenía en sus manos el informe de la investigación. Lo leyó atentamente. En él se hablaba de una investigación secreta. Helio se enteró de que Yalos llevaba algún tiempo abandonando secretamente el palacio por la noche, y estas salidas no habían hecho más que empezar desde el debut de Psique en la alta sociedad. Pero entonces Medea no creyó sus conjeturas ni todas sus sospechas. Quemó el informe de la investigación, diciendo que era una mera coincidencia. Acababa de salir el sol y había llegado el esperado día de la ceremonia. Nani le ofreció a Medea un broche de plata para que se lo probara, pero ella lo rechazó. La niñera dijo que este vestido le sentaba muy bien. La niñera le preguntó si estaba nerviosa. Le deseó suerte y le prometió hornear un pastel de calabaza para su regreso. Medea se rió y dijo que volvería pronto a casa. Los caballos llevaron rápidamente el carruaje del duque Belial hasta el palacio imperial. Fueron recibidos por un criado de la casa del marqués de Note, que traía un regalo para Medea. Su jefe le regaló un collar, una reliquia familiar, y le pidió que lo llevara a la ceremonia. El duque cogió el collar y dijo que era muy dulce y muy amable por su parte. A continuación, tiró bruscamente el collar de joyas al suelo. El duque pisoteó el collar con el pie, sin pensar en que era una reliquia familiar. Recordó que cuando se canceló el compromiso de Medea, ellos fueron los primeros en darles la espalda. Medea no dijo nada, pero sonrió feliz y le dio la razón a su padre. El sol ya estaba alto y todos esperaban ansiosos el comienzo de la ceremonia. El duque fue abordado por los aristócratas que le pidieron que aceptara sus felicitaciones. Helio también acudió, pero se había vestido para no ser reconocido y se encontraba entre la gente del pueblo. Alguien dijo que todo el mundo guardara silencio porque su santidad estaba de camino. Un hombre le preguntó si iba a celebrar la ceremonia. La mujer respondió que era un acontecimiento importante. Medea dijo que le gustaría hacerle una pregunta a Psique antes de la ceremonia. Preguntó si era cierto que ella y su Alteza. Psique la interrumpió. Dijo que sus sentimientos por él no eran importantes y que aceptaría la derrota con dignidad. Medea le pidió mentalmente que la perdonara, pues no podía decir que le daría el título, porque ser miembro de la familia imperial era su principal objetivo. Había dedicado mucho tiempo a este objetivo y no podía renunciar al título tan fácilmente. Helio no olvidó que Medea le había dicho que no bajara la guardia hasta el final. La tensión en la multitud iba en aumento. La gente decía que hacía tiempo que se conocía al ganador.
oyó gritos contrariados de la multitud que decían que no era justo. Elio vio a una mujer. El marqués pensó que era una cara conocida. Empezó a recordar dónde la había visto antes. Recordó que una vez la había oído decir que Dama Psique era un ángel, y también que la política de Medea iba dirigida a la nobleza y la de Psique al pueblo llano. Ponía a todos en contra de Medea, diciendo por qué había que celebrar el acto. Elio entró en acción de inmediato. La cogió bruscamente de la mano y la llamó. El sombrero voló de su cabeza. La muchacha se volvió y, al verlo, se asustó mucho. Salió corriendo y Elio no pudo detenerla, pues estaba anunciando el nombre de la princesa heredera. El Santo Padre sonrió y pidió a Lady Psyche Polly que diera un paso al frente. Todos los presentes, así como Elio, se sorprendieron de que Psique hubiera sido elegida en lugar de Medea. No entendían por qué Medea, que había ganado todas las etapas, no se convirtió en la princesa heredera. Elio se dio cuenta de que aquella mujer tenía un color de ojos inusual y que sería capaz de encontrarla. El hombre dijo que el Santo Padre es clarividente y sabe quién debe obtener el título. Al oír que era elección de su santidad, los hombres decidieron que no tenían derecho a oponerse. El príncipe heredero atrajo hacia sí la mano de Psique y la besó tiernamente delante de todos. Dijo que le había conmovido el discurso que ella había pronunciado en la tercera prueba. Yalo se arrodilló y dijo que, aunque era el príncipe heredero, también era un hombre corriente. Por eso quería pasar el resto de su vida con la persona que amaba. Al ver su romántica y sincera confesión, el pueblo apoyó al príncipe heredero. El emperador no pudo hacer nada al respecto. Pensó que Yalos había hecho una jugada inteligente, porque ni siquiera el emperador podía igualar ese tipo de apoyo público. Por desgracia, no pudo ayudar a Medea, que iba a recibir el título. Medea no entendía cómo había sucedido, luchó limpiamente y ganó, pero ella creía que nada estaba perdido aún y sí que podía renunciar al título. Sin embargo, para su sorpresa, sí que estaba contenta y no pensaba hacerlo. Y en ese momento, Medea recordó haberle explicado el papel de un peón en el ajedrez, que la piel de un peón daba la capacidad de cumplir el papel de cualquiera o de cualquier cosa. Y así, el peón que tenía delante se convirtió en una reina. Así que se le colocó una corona en la cabeza. Tomó el cetro en sus manos y se colocó junto al príncipe heredero, sonriéndole felizmente. El hombre que estaba a su lado se volvió hacia el duque y le preguntó si se encontraba bien. El duque estaba muy enfadado y apenas podía contener su ira y resentimiento en su interior. Al cabo de un rato, el duque regresó a su finca. Golpeó duramente a Nani, preguntándole cómo iba a responder de su metedura de pata. El duque dijo que su casa había caído en desgracia porque ella había educado mal a Medea. Al abrir la puerta, Medea se detuvo y llamó a su padre que estaba golpeando a su niñera, pero el duque no respondió, sino que quiso castigar severamente a la niñera junto a su hija Medea. Al ver el rostro hinchado de su niñera, que la miraba con tristeza, corrió hacia ella, pero los criados la detuvieron, diciendo que el duque se pondría furioso si ella interfería. Medea gritó que no podían hacer nada para influir en los acontecimientos. Dijo que había hecho todo lo posible, que era culpa suya y pidió que cesara. La cara de Nani estaba cubierta de sangre. Susurró con sus últimas fuerzas que Medea huyera. Las lágrimas corrían por las mejillas de Medea. Era duro para ella ver cómo golpeaban a su niñera. Medea no la escuchó. Cuando el duque estaba a punto de golpear a su niñera, la cubrió con ella misma. Pasaron varios días. Medea no recobró el conocimiento. El médico dijo que era a causa del shock. La duquesa pensó que eso no era lo importante ahora. Necesitaban deshacerse del cuerpo de Nani. La niñera era hermana de una noble. Si esto se descubría, el nombre del duque quedaría manchado. Decidieron contar que la habían enviado a hacer un recado a la ciudad más cercana. Pero, de repente, en las montañas se encontró con unos bandidos que la atacaron y la mataron. Elio estaba sentado en un árbol y vio como el hermano pequeño de Medea apuñalaba a la niñera con una espada. Se dio cuenta de que si los mataba, el duque se daría cuenta de quién lo había hecho y la situación se complicaría. El marqués recordó la última vez que había hablado con la niñera y ella le había sonreído, como le había acariciado la cabeza. Se preguntó si debía quedarse de brazos cruzados, si debía quedarse quieto, sin hacer nada. Los hombres arrojaron el cuerpo de Nani por el acantilado para que todo encajara en el ataque. Su cuerpo ensangrentado caía rápidamente hacia abajo. Ya no había luz en sus ojos. Elio volvió a recordar cómo ella le había sonreído dulcemente y le había acariciado suavemente la cabeza. El hermano de Medea les dijo a todos que dijeran que Nani se había caído por un acantilado mientras huía de unos bandidos. Cuando se fueron, Elio bajó y miró hacia donde habían arrojado el cuerpo de Nani. Medea se despertó por fin y abrió lentamente los ojos. Estaba agotada. La criada se alegró mucho de que Medea se despertara, pues había pasado una semana entera. Al cabo de un rato, se encontró con Elio y le preguntó qué le había pasado a la niñera.
La condujo a un claro verde donde yacía el cuerpo de la niñera cubierto con un paño blanco. Medea preguntó inmediatamente si Sir Lomere era el médico más famoso de la capital. ¿Sería capaz de devolverla a la vida si lo llamaban ahora? Ellie no respondió nada. Abrazó el cadáver de Nani y quiso oír la respuesta de Ellie, pero él permaneció en silencio. Medea dijo que estaba muy callado y le preguntó si eso lo alarmaba. Apoyó la cabeza en su cuerpo, diciendo que debía oír algo. Quería oír al menos los latidos del corazón de Nani. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Incapaz de contener el dolor interior, sollozó. Su llanto parecía un rugido bestial. Elio la abrazó. Medea gritó como Psique podía traicionarla, a su amiga. Antes había sentido lástima por Psique, pero ahora le arrebató a Medea hasta la última gota. Se preguntó si ella y el príncipe heredero habían planeado todo esto de antemano. Elio también estaba cegado por la ira, pero una verdad logró eludirlo, porque el verdadero enemigo, el que debían despreciar, acechaba constantemente en las sombras, y nadie adivinaba que era él quien había robado todo lo que era tan querido para Medea. El príncipe heredero estaba rodeado de varios nobles y les hablaba de algo. Miró el vaso de vino tinto que tenía en la mano y pensó que había llegado el momento. Ya los decidió poner las cosas en marcha cuando el ruido y la excitación del banquete alcanzaron su clímax. Para entonces montaría un espectáculo para todos llamado la búsqueda de la Psique desaparecida. Y Medea, sobre quien recaería la culpa de su asesinato, había abandonado el castillo justo a tiempo. Pensó que el dios guardián de Ferto le bendeciría en este cumpleaños. El viento se hizo más fuerte y agitó las hojas en el aire. Todo el jardín era ruidoso. La niña le dijo a Elio que corriera hacia allá, adelante. Él se apresuró a correr. Sí que pensó que, en su cuerpo actual, no sería capaz de seguirle el ritmo. Elio corría deprisa. Los latidos de su corazón, que resonaban con un zumbido en sus oídos, sonaban ominosos. Tuvo la premonición de que algo llegaría a su fin antes de que terminara la noche. No podía llegar ni un momento tarde, y corrió sin detenerse. Durante la batalla, el caballero consiguió golpear justo en el ojo de Psique. Ella se tocó la herida y sintió un dolor agudo. La herida era profunda. El caballero levantó su espada hacia arriba y gritó con fuerza que ese era el final y que la victoria era suya. La atacó de nuevo, ordenándole que soltara el arma y aceptara su muerte. Psique pudo repeler su golpe también esta vez. Qué presuntuoso, pensó. Como el caballero había conseguido golpearla, sintió inmediatamente su ventaja en la batalla. Notó que sus movimientos eran bastante desordenados. Por lo tanto, golpear sus puntos débiles no sería ninguna dificultad para ella. A pesar de lo que estaba ocurriendo, decidió matarlo y acabar con la batalla de una vez por todas. De repente, el caballero corrió hacia ella y volvió a golpearla fuertemente con su espada. Le gritó con fuerza que muriera. Tenía planes para morir ahora mismo. El caballero apretó más fuerte su espada contra el cuello de ella, gritándole que muriera. Sus fuerzas se agotaban y ya ni siquiera podría apartarlo. Pero, sin querer, logró hacerle tropezar y él tropezó. El caballero no se alteró, pues vio que ella también había perdido el equilibrio. Se enfadó. El caballero decidió que debía volver a estar alerta. De repente vio una roca afilada a su lado izquierdo. No entendía cómo lo sabía. El caballero se dio cuenta de que ella no podía haberlo visto mientras le ponía la espada en el cuello, y lo más probable es que se las arreglara para golpearla con el pie al retroceder. Haciendo acopio de todas sus fuerzas, rápidamente le atacó y como un rayo alcanzó al caballero. Sí que atravesó rápidamente su cuerpo con su espada. Respiraba con dificultad, soportando todo el dolor y la fatiga. Su cara y su pelo estaban cubiertos de sangre. El caballero la agarró por la ropa y gritó que era imposible. Dijo que no era así en absoluto. Su amo la había delineado de una manera muy diferente. En el suelo había charcos de sangre. No pudo darse cuenta de que la verdadera Psique no estaba ante él. Para ella estaba claro que él no le diría quién era su amo. Pero ella se dio cuenta de que era el príncipe heredero. El caballero no esperaba ver a una muchacha experimentada en la batalla, pero aún así siguió luchando.